Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy sí, cine y literatura, porque vamos a hablar de una película que ahora mismo está en cartelera en España, que salió hace unos meses originalmente en Estados Unidos y que compite los Oscar, la carrera a los Oscar, que ya se está produciendo y que en unas semanas culminará para este año 2024 y lo hacemos de la mano de uno de los mayores especialistas en literatura que hay en lengua española, aparte de, en mi opinión, uno de los grandes novelistas que hay ahora mismo en lengua española. Hablamos de Juan Francisco Ferrer, que nos ha hecho el honor de acompañarnos en un par de programas anteriores, más dedicados a hablar de su obra, en el primero sobre todo de su última novela, publicada hasta la fecha, La excelente revolución, que nunca me voy a cansar de recomendarla como una de las obras maestras que ha dado la narrativa en español y europea del siglo XXI. Y también hablamos de su último ensayo sobre el Eros en la literatura de Oriente y Occidente, porque Juan Francisco Ferrer, aparte de ser novelista, y por no abrumar voy a citar Providence, novela finalista de Premio Herralde, y Carnaval, novela ganadora de Premio Herralde, además de haber estado traducida a francés, como dos obras más suyas que quisiera recomendar. También tiene una carrera como teórico de la literatura, que, por ejemplo, queda plasmada en Mimesis y Simulacro. Yo creo que uno de los textos esenciales que se han escrito sobre posmodernidad literaria en también nuestra lengua, y además es crítico literario y cinematográfico, como lleva demostrando desde hace ya unos cuantos años en su blog, que voy a dejar en la descripción del vídeo, y donde ha tenido la generosidad de invitarme a participar en las dos últimas ediciones de sus recapitulaciones anuales de lo mejor de 2023 y 2024 respectivamente sobre cine. Y como decía, hoy más que hablar con él de su propia obra, que alguna pregunta caerá inevitablemente, pues la idea es hablar de esta película, Pobres Criaturas, y a partir de esta película, del novelista en el que se basa Yorgos Lanthimos para adaptar la película, que es Alasdair Gray, y una novela en este caso homónima, que es un autor que yo reconozco que no conocía de nada hasta que precisamente en esa recapitulación de 2024 vi que en su comentario Juan Francisco hacía referencia a la obra de Gray, y preparando ya este programa pues me hice con Lanark, que es prácticamente la única novela del autor que se puede conseguir sin tener que bucear en los precios disparatados de segunda mano. Ahí está mostrando Juan Francisco la edición original. Y bueno, pues la idea es transitar de la película al autor y luego quizás hacer una reflexión sobre, esa es la primera edición en español de su obra. Así que Juan Francisco, bienvenido. Y en primer lugar, pues quisiera preguntarte por el tema de la posmodernidad. Para el que esté viendo esto y no sepa muy bien de qué va el asunto, antes de entrar en la película, en Grey, un poco cómo nos puedes hablar de la posmodernidad literaria, cómo la definirías o qué rasgos distintivos tiene. Bueno, gracias Guillermo por invitarme de nuevo a tu programa, es un placer, y más para hablar de estos temas y con esta actualidad que has señalado muy bien de una novela que yo considero una de las grandísimas novelas de precisamente el final de la posmodernidad, como es Poor Things, Pobres Criaturas. Bueno, hoy en día ya sabes que es una palabra muy connotada porque en cierta forma es una palabra que sirvió para definir las cosas hasta, yo diría que muy finales del siglo XX, y por tanto ya en el siglo XXI hemos pedido hacer una recapitulación y una reflexión sobre qué significó todo aquello y si estamos mucho más allá, estamos todavía allí, no se sabe, ya sabes que hoy se habla de hipermodernidad, hay quien habla de posmodernidad, ¿no? Y hay quien habla también de metamodernidad, con lo cual parece que de lo que no podemos escapar es de la modernidad. Es lo que me resulta irónico de todo este tipo de comentarios y de discusiones nominalistas o terminológicas, es que al final parece que de lo que no podemos escapar de ningún modo es de la idea de modernidad, ¿no? El modus sigue siendo moderno, ¿no? Y eso me resulta irónico, y eso me hace también replantearme lo que significó para mí en un momento determinado la posmodernidad y lo que puede significar una posterioridad o una postrimería de lo que se llamó lo posmoderno o la posmodernidad, el posmodernismo, etc. El propio Jameson, por ejemplo, que fue uno de los grandes analistas, sobre todo
digámoslo así, casi su forense, porque realmente cuando él la teoriza, la posmodernidad le queda muy poco tiempo de vida, ¿no? Con lo cual casi actuó de forense, ¿no? Para diagnosticar su muerte, que yo creo que en el fondo, como buen marxista, era lo que él buscaba, ¿no? Diagnosticar la muerte de aquello que consideraba repulsivo, no solo revulsivo, sino también repulsivo, probablemente desde un punto de vista intelectual, ¿no? Pero, desde luego hubiera escandalizado a sus maestros, si pienso en Adorno o pienso incluso en Marcuse, incluso, o en otros de lo que fueron sus maestros clásicos, por no hablar de Marx o de Sartre, ¿no? Pero yo creo que la posmodernidad de alguna forma fue aquello que se volvió repulsivo a finales de los 80 y de los 90, a finales sí, a lo largo de los 80 y hasta finales de los 90, y que significaba en el fondo un intento de liberarse de la modernidad. Intento fallido, como es obvio, por lo que he dicho al principio, es un intento fallido de librarse de la modernidad, o en todo caso de librarse del lastre de aquello que la modernidad ha superpuesto, ¿no? Como adherencia a la experiencia humana, a la experiencia cultural, a la experiencia social, política, etcétera, sin al mismo tiempo, creo yo, poder escapar de ella. Si te fijas, por ejemplo, Alasdair Gray, para mí es un ejemplo magnífico, porque es un ejemplo de lo que yo he llamado alguna vez la posmodernidad europea, el posmodernismo europeo. Y en Lanark se ve muy claramente esto, ¿no? Es decir, cómo un escritor puede escapar del sacerdocio de la modernidad y la única forma de hacerlo es deconstruyendo su propia fundamentación ideológica y finalmente apuntando hacia un más allá que nunca se realiza, que evidentemente queda como posibilidad, pero que en definitiva demuestra que lo moderno está agotado, que la modernidad está agotada, que la modernidad ya ha dado todo lo que tenía que dar, que somos ya demasiado modernos y que en definitiva lo único que nos queda es aprender a ser otra cosa sin dejar tampoco de ser modernos. Porque ya sabes que en el famoso debate de la posmodernidad había también esta cuestión de se puede ser posmoderno sin ser antimoderno, se puede ser antimoderno, curiosamente, sin ser posmoderno, y finalmente se puede ser posmoderno reconociendo las virtudes de la modernidad, ¿no? Es decir, hay muchas casillas también para encasillar de alguna forma lo que se llamó en su momento posmoderno y que todavía sigue siendo hoy una actitud, ¿no? Y en el fondo, detrás de cierta posmodernidad o de cierta ideología de lo posmoderno, sí que había un odio a la modernidad. Y aquí habría que entroncar con la crítica a lo más reaccionario, o al pensamiento más reaccionario, que fue el que de alguna forma intentó aprovecharse de lo que significaba lo posmoderno, ¿no? Que era una forma de liquidación de la ilustración y también de la modernidad en el sentido económico, político y sociológico, ¿no? Y yo creo que ahí seguimos todavía, ¿eh? Porque yo creo que en el fondo todavía no sabemos qué hacer con la modernidad, siendo absolutamente modernos, estando totalmente incorporados a un mundo que no es otra cosa que moderno, con realidades premodernas que son, si tú quieres, residuales, que son puros desechos, con esto de la agricultura que estamos viendo, esta especie de tractorada, como la llaman, permanente, en la que vivimos instalados, no estamos viendo más que efectivamente como lo premoderno no se ha modernizado del todo y finalmente, por supuesto, no ha terminado incorporándose a las redes postmodernas globales. Y ahí vemos un conflicto que en definitiva nos mueve a todos a pensar que la tierra, como diría Heidegger, bueno, sigue exigiendo también su precio, ¿no? Y sigue pasando factura y en cierta forma, bueno, pues nos sigue cuestionando nuestra supuesta modernidad, ¿no? Así que también hay que verlo como la diferencia entre el mundo y la tierra que hemos hablado muchas veces de Heidegger, porque en el fondo vivimos en el mundo, somos urbanitas, vivimos en ciudades, nunca las ciudades han tenido más peso, la demografía de las ciudades nunca ha tenido más peso en la cultura humana y al mismo tiempo sigue existiendo un mundo urbano que es evidentemente, vamos a decirlo así, no del todo moderno, ¿no? Pero bueno, en lo que se refiere a la literatura, yo sí creo que fue un intento, como te decía con el caso de Lanark de Alasdair Gray, es un intento de construir lo moderno. Si lo moderno fue el sacerdocio de Eliot, de Wyndham Lewis, por ejemplo, incluso de Proust en un momento determinado, de otros autores, o de Joyce, evidentemente, de otros autores de antes de la Segunda Guerra Mundial, el problema se planteó a partir de la Segunda Posguerra Mundial, cómo, evidentemente, de construir todo eso y producir, evidentemente, obras que al mismo tiempo no renuncien a la función estética, pero tampoco se constituyan como, que era en el fondo lo que creían todos estos modernistas, sucedáneos de la religión. Yo creo que en Gray, sobre todo en el Gray de Lanark, se ve ese conflicto muy nítidamente, mucho más que los norteamericanos, quizá por su condición de escocés, de europeo en definitiva, y eso es lo que me interesa al hablar del posmodernismo europeo, que tiene
aspectos específicos que nos permiten discutir de ciertas cuestiones que con los americanos es imposible porque evidentemente ellos están más allá. Como diría William Blake, la profecía de América ya se cumplió hace mucho tiempo y evidentemente puede que los americanos estén navegando en otra dirección y eso es lo que explique que en el fondo con el posmodernismo americano sea más fácil negociar y al mismo tiempo nos resulte más remoto, ¿no? Mientras que el escocés evidentemente nos acerca a cuestiones incluso nacionales muy específicas y que nos permite también comprender cómo, te digo, el paso de lo moderno a lo posmoderno en un escocés resulta mucho más cercano, como también en un italiano, por ejemplo, que si lo buscamos directamente John Barth, por ejemplo, que es para mí el homólogo absoluto de Alasdair Gray como figura creativa. Lo único que ocurre es que John Barth estaba agotado, curiosamente siendo 4 años simplemente mayor, solo por 4 años. John Barth estaba ya agotado en los 80, después de terminar Letters, parece que John Barth un poco se desinfló y sin embargo fue el periodo creativo más brillante de Alasdair Gray, esa década que va desde la NARC hasta Pobres Criaturas, en que yo creo que él brilló a la más alta potencia, incluso eclipsando a sus homólogos norteamericanos, ¿no? Y sin embargo, tú lo comparas en un artículo que tienes en tu blog y que es lo que voy a dejar en la descripción del vídeo, lo comparas con Barth y lo comparas con Pynchon y sin embargo era mucho menos conocido, incluso escribiendo en la misma lengua que Barth y que Pynchon. Yo el primero que, como digo, me preciaba de conocer, en parte gracias a ti, a muchos autores postmodernos y no se conoce tanto. ¿Tú crees que con esta película, y en parte también por eso hacer este programa, con humildad desde luego, pero se puede producir un efecto de reeditar sus obras y que se dé a conocer y de alguna forma que eso nos ayude también a entender ese otro lado de la posmodernidad al que quizás no hemos dedicado tanta atención? Buena cuestión. La primera pregunta que te contestaría es la decías tú, ¿por qué no es tan conocido? También porque empezó después. No hay que olvidar que la NARC se publica en el 81, momento en que evidentemente para muchos el posmodernismo ya está agotado. Eso no hay que tampoco, digo, sobre todo el posmodernismo tal como se entendía en Estados Unidos, ¿no? Estaba bastante agotado. Si uno contrapone el momento literario inglés con el momento literario norteamericano en aquel momento, en aquel periodo, uno se da cuenta. Jonathan Coe, por ejemplo, ha sido un gran analista porque era un gran cómplice de la literatura de Gray y de alguna forma él tiene más o menos mis años y hemos conocido la literatura de un modo similar, aunque él lo hiciera desde Inglaterra y yo desde España. Pero claro, cuando Gray irrumpe con la NARC, digámoslo así, el posmodernismo norteamericano ya ha desaparecido un poco en el sentido que ya nadie espera gran cosa de él. Ya Pynchon ha llegado a su cima, según muchos, lleva tiempo callado, por cierto. Barth también ha llegado a su cima. Coover está todavía ahí, pero Coover tampoco ha sido nunca el mascarón de proa, vamos a decirlo así, del posmodernismo. Barthelmy tampoco es que, pero en fin, también está ahí de alguna forma ya consagrado y por tanto nadie le presta atención. William Gass también está en su historia, pero de alguna forma el posmodernismo americano ya está como amortizado, ¿no? De alguna forma ya hay voces como las de Granta y todo esto que empiezan a alzarse contra el posmodernismo y empiezan a, de alguna forma, zanjar ese episodio de literatura como diciendo, bueno, ya está agotado, ya ha dado lo que tenía que dar, pasemos a otra cosa, ¿no? Y ahora viene el realismo, viene el minimalismo, es la época de Carver y todo esto. Claro, el impacto de Gray en ese momento con la NARC es sobre todo un impacto británico, porque en ese momento realmente fuera de los lectores británicos creo que fue mucho menos conocido la NARC, ¿no? Pero la NARC sí que pega un aldabonazo en Inglaterra, donde de alguna forma en la literatura británica el posmodernismo no se conocía tanto, ni había sido tan aplicado. El propio Jonathan Coe habla de que como la gran novedad en aquel momento, en el momento que aparece la NARC, la gran novedad pues era Martin Amis, o era Ian McEwan, o era Julian Barnes, o era el otro Graham Swift, o algún otro, en fin, él hace unas combinaciones. Y él precisamente, Jonathan Coe, que me parece un buen guía para conocer cómo fue recibido Gray en aquel momento por alguien que, repito, era un veinteañero como yo, pues evidentemente de pronto él descubre ahí algo que no encuentra en la literatura inglesa y que viene de Escocia y que renueva totalmente la visión de la ficción que en ese momento los postmodernos habían dejado agotada, que parecía que había que marcar un capítulo nuevo que significaban estos escritores ingleses y que sin embargo aparece Gray. Yo no me olvido nunca que ahí estaba Ballard, pero lo que pasa es que Ballard, evidentemente, James Ballard era un escritor que estaba yo creo que muy arraigado
y se le había etiquetado como de ciencia ficción, ¿no? Y de pronto aparece Alasdair Gray, que parece que es de pronto, no parece, nadie lo comparó como tal, pero para mí es como si de pronto John Barth apareciera en los años 60, ¿no? Claro, con 20 años de retraso. El John Barth del Pantalón del Tabaco, el John Barth de Giles Goat Boy, es decir, del Niño Cabra, ese John Barth que de pronto arrasó, deslumbró y se convirtió en un fenómeno literario más allá de los límites de lo que era lo literario en aquella época, ¿no? Y yo creo que ese fue el efecto Lanark, ¿no? Es decir, de alguna forma, el romper las categorías, el irrumpir una novedad absoluta a un objeto no identificado, extraño en sí mismo, que venía además del norte, venía de la Escocia, de la extraña Escocia, que había producido, por otra parte, grandísimos escritores, pero que hacía tiempo que no producía nada nuevo, ¿no? En ese sentido, yo creo que el fenómeno tardó en extenderse, pero yo creo que lapsus, Gray no se quedó ahí, y supo, evidentemente, continuar, y de alguna forma ese fue su gran acierto, ser capaz de escribir, evidentemente, mira, esta novela que estoy terminando de leer ahora y que me parece que la he leído precisamente porque, como tú dices muy bien, se ha puesto de nuevo de moda, que es en 1982 Janine, de Alasdair Gray, que es una novela estupenda. Es la novela que publica poco después de Lanark y es una maravillosa novela. Él consideraba que era su favorita, ¿no? La voy a enseñar más a la cámara, ¿de acuerdo? Que es una novela extraordinaria, se mete en la cabeza de un Tory, de un conservador, de un empresario, bueno, un tipo que se dedica a las empresas de seguridad y es un tipo que está en crisis, es un alcohólico porque está en crisis, no se encuentra a sí mismo en el mundo thatcheriano, que era una de las obsesiones de Gray, y se encierra en una habitación de hotel, probablemente con la idea de suicidarse, pero empieza a poner en orden el caos de su cabeza y el caos de su cabeza lo conduce a una serie de fantasías sadomasoquistas y una tentación de suicidio, que no voy a revelar todo a dónde conduce todo esto, pero que finalmente es una alegoría del caos británico de los años 80. Realmente es una novela que nos demuestra lo que era vivir en el corazón del neoliberalismo, ¿no? Y eso, thatcheriano, ¿no? Que era también reaganiano en un sentido, pero los americanos, mira, por ejemplo, yo la compararía con La fiesta de Gerald de Robert Cooper, ¿no? Que también hizo una alegoría en ese sentido sobre lo que significaba la vida neoliberal en el mundo americano. Pero por eso te decía que después de Lanark, Gray cree que es el momento de aprovechar esa especie de impulso, aunque no le hizo rico, como él dijo de broma alguna vez, aunque no le hizo rico Lanark, sí lo puso en el mapa, y a partir de estar en el mapa él se aprovechó, empezó a publicar una serie de novelas hasta desembocar, evidentemente, en Pobres criaturas una década después, en el 90, o sea, en el 92. Y en ese sentido sí que te diría, conectando con la segunda parte de tu pregunta, sí que te diría que la película, para mí, independientemente de lo que piense de ella, que luego hablaremos, sí que para mí ha tenido el inmenso acierto de devolver a la vida a Alasdair Gray, a la literatura de Alasdair Gray y a todo lo que representa y significa Alasdair Gray. Cuando uno lo lee, se da cuenta y se reconcilia con lo que es la literatura y que de alguna forma, si el cine ha producido ese fenómeno y esa maravilla que también es esa película, más allá de las licencias que se toma con el libro, yo creo que es gracias a que detrás de ella hay la poderosa imaginación de un escritor como Alasdair Gray, que de alguna forma nos recuerda también lo que es la poderosa imaginación de un escritor frente a otro tipo de discursos. Hoy que domina la mediocridad literaria y que la literatura en su fase más mediocre, vamos a decirlo así, es la que alcanza la atención y la opinión generalizadas, ¿no? Y es un poco el culto colectivo a la mediocridad literaria, pues Alasdair Gray nos recuerda lo que es la excelencia literaria, el genio literario, y curiosamente nos lo recuerda desde una pantalla de cine, ¿no? Reinventado por un director de enorme talento, evidentemente, con una actriz formidable, pero gracias a esa película recordamos esa maravilla que es Pobres criaturas, que desborda absolutamente lo que es la película. Yo por eso en una reseña que hice, que publicaré pronto en mi blog, dije que para alcanzar el pleno orgasmo con puras Pobres criaturas, lo que hay que hacer es, después de ver la película, leer la novela, porque ahí está el pleno orgasmo. Lo otro es un orgasmo, digamos, es el primer orgasmo, pero luego puede venir el multiorgasmo, ¿no? Cuando lees la novela. Si te parece, vamos a hacer una pequeña digresión en lo que es hablar de Alasdair Gray y la posmodernidad literaria europea para centrarnos un poco en la película. Decías en tu análisis de las mejores películas del año que probablemente la mejor película del año era Pobres criaturas, que para entonces ya estaba estrenada en Estados Unidos, pero que por circunstancias tú no podías haber visto en Estados Unidos y que tampoco había llegado a España. Entonces, la primera pregunta sobre la película es muy sencilla. ¿Ha cumplido en ese sentido tus expectativas? Es decir, obviamente el año no ha acabado, pero si volvieras a hacer la lista ahora y pudieras incluir Pobres criaturas, ¿dirías que es la mejor película del año? Y en caso de que sí, ¿por qué? Buena pregunta. Primera cuestión, estaba estrenada en Estados Unidos solo para poder competir en los Oscars. En realidad, el estreno mundial ha sido en el nuevo año,
con esos errores y aberraciones que tiene la distribución cinematográfica, que yo no me canso de denunciar, porque claro, tú piensas que esta película, Pobres Criaturas, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia a finales del verano, es decir, y hemos tenido que esperar casi 4 o 5 meses desde aquel momento apoteósico, ¿no?, en que todo el mundo dijo de pronto, aquí llega la revolución cinematográfica de Pobres Criaturas, ¿no?, con una Emma Stone desmelenada, con Yorgos Lanthimos llegando a los abismos de su talento, y resulta que hemos tenido que esperar todo ese enfriamiento, ¿no?, ese anticlímax, esa guerra fría de decir, pues bueno, tienen que pasar todas estas antes de que yo pueda ver esta película. A mí esto me sigue pareciendo una aberración, yo lo entiendo. Yo entiendo que vivimos en un mundo en el cual el cine, por desgracia y por fortuna, porque yo creo que eso tiene su gracia también, ¿no?, vive inmerso en el mercado, vive inmerso en unos procesos económicos que, como yo digo, lo hacen más grande como arte, no más pequeño, porque evidentemente no hay que olvidar nunca que yo lo siento, pero el arte que se encierra en las galerías, el arte que se encierra en los museos, el arte que de alguna forma se priva de verdaderamente estar ahí, es un arte para mí menor. Esto me sirve para la poesía, como me sirve para el arte contemporáneo. Es decir, es muy fácil encerrarse en una pequeña galería con tu galerista y tu marchante y tus pequeños clientes y creer que por eso eres el nuevo Miguel Ángel, ¿no? Esto me parece un ridículo ya desde los años 80, ¿no? Aunque he de reconocer que artistas que yo he seguido, y no tengo nada contra el arte contemporáneo, artistas que yo he seguido con pasión y con interés, bueno, han sabido desbordar esos límites, ¿no?, esos cauces, ¿no? Pero el cine tiene la maravilla de que está instalado ahí y de que Pobres Criaturas, siendo una obra de arte, porque es una obra de arte al mismo nivel que lo es la novela de Grey, pues está como la novela de Grey al alcance de cualquiera a través de una pantalla o cualquier tipo de pantalla, obviamente, con el paso del tiempo se verá en todas partes y evidentemente como el libro de Grey está circulando por todas partes. A mí eso me parece una maravilla porque en el fondo, quiero decir, si la película de Grey y Grey en el fondo y la filosofía que le emana es una filosofía profundamente democrática. Es decir, la idea de que en el fondo la imprenta no se inventó, como el cine tampoco, la imprenta no se inventó simplemente para el uso exclusivo de unos pocos, no, la imprenta se inventó para divulgar al máximo nivel todas las formas de la cultura, ¿no?, y para inventar nuevas formas de cultura, como luego en un momento determinado hizo el audiovisual a través del cine y de la televisión. Por tanto, lo que hay que maravillarse de que los seres humanos hayan conseguido convertir la cultura en algo universal gracias precisamente a las revoluciones tecnológicas. Eso es algo que yo no me canso de reivindicar y que algunos pedantes y necios se olvidan de que la cultura evidentemente no está para el disfrute y privilegio de unos pocos, porque yo conozco a muchos ricos que están encerrados, supermillonarios, encerrados en sus mansiones, en sus búnkeres de lujo, con grandes obras de arte colgadas en sus salones, ¿entiendes?, que solo disfrutan ellos, y el placer verdaderamente para ellos no emana de la obra, sino del puro disfrute de la propiedad en exclusiva de ese bien, ¿no? Con lo cual, realmente eso es repugnante. Y yo creo que el socialismo de Alasdair Gray coincide con el mío, en cierta forma, con la idea utópica. Es decir, hay una cosa que se ha olvidado, que está el socialismo pragmático, el socialismo mediocre que todos conocemos, pero hay un socialismo utópico que ha reivindicado Michel Onfray, por ejemplo, entre los filósofos, y que yo suscribo totalmente, que es un socialismo que viene del siglo XIX y que lo que intenta fundamentalmente es crear grandes modos de vida para todos los seres humanos, es decir, no solo para una minoría, sino evidentemente crear, en un sentido, un modo de vida que sea mucho más gratificante y satisfactorio, y no solo en lo económico, sino también en lo afectivo, en lo sensual, en lo sexual, evidentemente, y en ese sentido, Alasdair Gray para mí es un socialista utópico y su literatura, como le he dicho, en el fondo busca transmitir ese mensaje, ¿no? Yo creo que cualquiera que vea Pobres Criaturas en un cine sabe perfectamente que una de las primeras ideas que transmite la película es la libertad de una mujer, pero la libertad de una mujer que es una alegoría sobre la libertad del placer, de la sexualidad, de la conducta y en el fondo de la ruptura de las formas y de la inauguración, en el fondo, de una nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, no es casual que sea un cuerpo mayor que el cerebro el que alegorice esto en la película, ¿no? Y que la mirada de la niña que está en el cuerpo de la mujer, curiosamente, provoque ese cortocircuito, que a mí me parece que finalmente es lo que perturba, porque se han discutido mucho, pero ¿por qué ese ojo de pez, como lo llaman ahora las cursis y los cursis, ¿no? Ojo de pez, no, mire usted, gran angular se ha llamado siempre, la focal courte, como la llaman los franceses, Bazin la llamaba focal courte, hablando de Orson Welles, nada menos, con lo cual utilicemos términos más, ¿no? menos metafóricos y menos british, ¿no? Ojo de pez es simplemente una metáfora para decir que en el fondo hay un cerebro de niña descubriendo el mundo a través de un cuerpo de mujer. Y eso ya provoca tal distorsión
tal perturbación categorial, sensorial, etcétera, que ríete tú de Kant, ¿no? Es decir, yo creo que Kant hubiera visto en la película, hubiera visto todas sus categorías mezclarse en una forma de sinestesia que realmente desbordaba totalmente su filosofía, ¿no? Por eso digo, fíjate tú cómo la película en el fondo alegoriza el final del siglo XIX y el principio del XX, y en ese sentido también es una celebración de la mirada del XX a través del cine. Es decir, el cine fue la mirada que rompió, en el fondo, la mirada del siglo XIX con la mirada del siglo e inauguró una nueva forma de mirar el mundo. Esa alegoría también está en la película. Eso no lo podía hacer Alasdair Gray. Alasdair Gray lo hizo en la novela, curiosamente revolucionando el formato novelístico. Es decir, demostró la imposibilidad de escribir sobre el siglo XIX con las categorías narrativas del siglo XIX e hizo una novela victoriana, que es una falsa novela victoriana, pero que está integrada en otras ficciones o en otra metaficción, si tú quieres, o en otro juego metaficcional, y en ese sentido él lo hizo a su manera jugando con las categorías literarias. Pero la película, lo maravilloso que tiene es que lo que hace es demostrar por qué el cine, en el fondo, es lo que revolucionó la forma en que el siglo XX nos enseñó no solo a mirar, sino en el fondo también a vivir, ¿no? La película, y no sé si estarás de acuerdo, tiene 3 partes muy claras. Un prólogo, que es sobre, digamos, los primeros pasos que da esta criatura, que es una suerte de monstruo de Frankenstein en femenino. Después hay una segunda parte, que es el aprendizaje de esta criatura cuando consigue romper esa cápsula y salir de ese mundo diseñado para ella. Y la tercera parte, que es un poco cuando ella ya se hace autoconsciente del todo y ejerce esa libertad de la que desde el principio estaba latente, pero termina de dirigirla, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco en torno a esta estructura, en torno a estas partes de este viaje de aprendizaje que tiene mucho de rehacer la novela europea y tiene mucho también casi de rehacer hasta las religiones? Yo creo que hay una parte en la que aparecen unos pobres y ella se espanta ante la pobreza y la desigualdad, que a mí me recuerda mucho a lo que se cuenta de Buda, ¿no? Cuando Buda es consciente de que hay dolor en el mundo, ¿no? Y eso le produce casi un cambio total, ¿no? Se nota que ahí está manejando toda la literatura europea del XIX, como decías, el papel de la mujer en La Regenta, Madame Bovary, Ana Karenina, pero un rasgo que yo creo que tiene Alasdair Gray, por lo poco que he leído de él, y con la película, es que en lo que la literatura europea es triste, él lo hace feliz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque me da la sensación de que, por ejemplo, en Lanark juega con Kafka mucho, pero todo lo que es Kafka es tragicómico, pero más trágico que cómico. En Alasdair Gray también es tragicómico, pero muchísimo más cómico que trágico. Y eso yo no sé si tiene que ver con lo que comentabas de la democratización, ¿no? Es decir, de qué forma se puede hacer algo más democrático que haciéndolo divertido, ¿no? Yo creo que esa es al final la cuestión que hay detrás, en cierto sentido, ¿no? Yo creo que la explicación está aquí. Hablé. Es decir, date cuenta, estando de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero fíjate que la escena de los pobres, de la epifanía sobre la pobreza, está literalmente en la novela. O sea, sale directamente de la novela, ¿no? Entonces, claro, en este otro libro que te iba a enseñar, este otro libro, porque tengo toda mi colección de primeras ediciones en español también, este otro libro, Historias sobre todo inverosímiles, de Alasdair Gray, hay un relato magnífico que a mí ya me dejó tumbado cuando lo leí la primera vez, en el año 97, es Logopandocia. En Logopandocia, él hace una especie de pastiche sobre una figura escocesa muy poco conocida fuera del mundo británico, que es Thomas Urquhart, que es el traductor, que es poeta, escritor, que fue ejecutado por traidor y por toda una serie de complots en los que participó, evidentemente una figura muy de su tiempo, muy del barroco en ese sentido, y del periodo del Renacimiento barroco, y es, lo más importante de todo, es que es el traductor de Rabelais al inglés, el primer traductor de Rabelais al inglés. Y traductor además de un modo macarrónico, porque no sabía tanto francés como y entonces pretendió emular a Rabelais, curiosamente utilizando una lengua macarrónica, es decir, inventando, digámoslo así, equivalentes británicos, ingleses, mejor dicho, a las invenciones de Rabelais, ¿no? Y claro, ese homenaje que le hace Alasdair Gray en ese relato, que es fascinante, que es digno de Borges o es digno de John Barth en su primera época, que es el Logopandocia, es un homenaje también a la figura de un individuo que no solo tradujo a Rabelais,
y que estuvo muy implicado en los asuntos del mundo y estuvo encarcelado, sino que además es un hombre que reflexionó mucho sobre dos cuestiones: el origen de la lengua, el origen del lenguaje y de las lenguas, y también la posibilidad de inventar una lengua artificial, ¿no? Fíjate cómo todo se conecta, ¿no? Es decir, preguntarse por de dónde vienen las lenguas, qué son en el fondo las lenguas, qué artificio es el artificio lingüístico, y además cómo puedo suplir un artificio común, un artificio que en definitiva se ha formado secularmente por el paso de las décadas, cómo puedo crear una lengua artificial. Ya sabes que John Wilkins, que obsesionaba a Borges también, había intentado inventar una lengua artificial que era como acrónimos, ¿no? Que él suponía que los acrónimos que servían para señalar las palabras que describían o autodescribían el referente al que se refería la palabra, ¿no? Entonces el acrónimo, curiosamente, era el que construía la palabra, pero había que buscar lo que cada uno de los acrónimos significaba, como la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, pues ALA significaba artefacto, no sé qué, en fin, entonces John Wilkins inventó esto y Borges le dedica un ensayo magnífico, ¿no? El idioma analítico, como lo llama Borges, de John Wilkins, ¿no? Pues curiosamente Thomas Urquhart, antes de Wilkins, ya había reflexionado sobre esto. Y Alasdair Gray le rinde el gran homenaje literario, convirtiéndolo de alguna forma también en un proto Alasdair Gray, un escritor barroco, desmesurado, macarrónico incluso en un momento determinado, cosa que no es Gray, evidente por fortuna, porque es muy pulcro, muy cincelado su lenguaje, muy tallado, ¿no? No hay nada en el sentido, digámoslo así, desmañado, pero sin embargo sí es un escritor muy barroco en el juego especulativo con la ficción, ¿no? Y eso sí lo tiene Alasdair Gray. Entonces, claro, la película, como tú decías, tiene muchas virtudes, pero tiene un solo defecto que es grave para los que conocemos a fondo la novela, que es la cuestión de que se centra en la historia frankensteiniana, es decir, efectivamente Bella Baxter, en la versión que su propio marido, que es en definitiva Archibald McCandless, un funcionario de salud escocés del siglo XIX, cuenta. Él crea una novela en la cual nos cuenta dentro del artificio de lo que es Pobres Criaturas, que es un artificio mucho más complejo de lo que la película nos deja entrever. La historia de Frankenstein femenina es solo un episodio, es decir, es solo la novela central, en torno a la cual hay toda una serie de dispositivos de ficción, de manuscritos encontrados, manuscritos comentados, etcétera, que evidentemente nos dejan la película simplemente en una trama muy simple. Pero en realidad, si te fijas en la novela, y te aconsejo en este sentido que la leas si no la has leído todavía, al final de la novela aparece una carta de la propia Bella Baxter, que se llama Victoria McCandless, donde ella niega totalmente todo lo que su marido le atribuye, ella niega ser un Frankenstein, y ella dice que es una mujer que simplemente fue rescatada de la miseria matrimonial en la que vivía por el gran Godwin Baxter, evidentemente, al que debe su apellido, al que llama God durante toda la novela, cosa que en la película se difumina un poco, pero durante toda la novela lo llama God, con las connotaciones que eso tiene, como si fuera su creador, evidentemente, pero en el rato que ella hace, ella dice que es el único hombre al que ha amado porque es el hombre que la liberó, le enseñó la libertad, la sacó de una prisión matrimonial miserable y le enseñó a vivir, ¿no? Pero en absoluto ella reconoce que ella sea un Frankenstein. Es más, ella muere en el año 46, justo después de la posguerra, habiendo perdido a sus 3 hijos, habiendo perdido a su marido, evidentemente, y siendo, como ella dice, una pacifista convencida y una acérrima feminista. Pero para nada acepta la versión de su marido de que ella es una especie de Frankenstein. Con lo cual eso en la novela le introduce un elemento muy irónico, porque al final aparece Alasdair Gray, que es el que se ocupa de las notas finales de la edición de este libro, y efectivamente corrige a los dos, al marido y a ella, pero en el fondo tiene su propia versión. Y al final la versión es que el día en que muere Bella Baxter, mueren 2 mujeres en realidad, un cuerpo y un cerebro, de edades distintas. Y ese golpe genial con el que acaba la novela, evidentemente la película nos priva de él, porque en el fondo sabemos que han muerto 2 mujeres, han muerto en definitiva 2 formas de mirar el mundo radicalmente distintas, la de un cuerpo avejentado y un cerebro muy joven. Pero fíjate qué curioso, como el cerebro es joven, el cuerpo se ha mantenido más joven de lo normal, ¿no? E insinúa toda una serie de relaciones lésbicas que también ella tiene, y en fin, un mundo en una clínica de enfermería que ella sostiene en su casa, que evidentemente es mucho más rico que lo que la película nos deja ver. Aunque el final de la película, yo diría que ese final feliz que tiene la película, donde todos los elementos negativos han sido, que recuerda un poco a Titanic, si quieres, en un sentido, tienen un elemento en común con Titanic, por cierto, esa supervivencia de la heroína femenina, en definitiva, y esa reducción del malvado, del villano, que es el gran enemigo del sexo femenino, patriarcal, ¿no? Pues este tipo está totalmente reducido a la nada. Y es una escena utópica. Ese final es como un final utópico, con lo cual es como un viaje educativo que acaba, curiosamente, con una apuesta utópica. Lo cual demuestra otra cosa que me interesa mucho de Alasdair Gray, es el uso que hace él de la fantasía. La fantasía en el fondo, sea sexual o sea de otro tipo, y tú lo decías muy bien hablando de Lanark, la fantasía le sirve no como a Kafka
para sentir lo opresivo que es el mundo, sino todo lo contrario, para liberarnos de la opresión del mundo. Es decir, en definitiva, por eso decía antes que era un socialista utópico. La utopía sigue siendo, y en la anarquía es muy evidente, la utopía sigue siendo aquel lugar que uno puede construir, aunque sea simbólicamente, aunque sea a través de la fantasía o de los símbolos, evidentemente, en el cual, evidentemente, lo humano realiza ese deseo que es el suyo de vivir en un mundo a su medida, ¿no? Y eso yo creo que en Alasdair Gray es innegable y en Kafka, sin embargo, no. No existe. Sobre la cuestión del utopismo, en la película hay un momento en que ella, yo digo que es cuando empieza la tercera parte de la película, después de esa epifanía búdica casi, se hace prostituta, es además la parte que más ampollas y comentarios ha levantado, y lo que se ha pasado por alto es todo el aparato intelectual precisamente que hay ahí, ¿no? Porque ella conoce a una compañera del prostíbulo que le introduce en la cuestión del socialismo y con la que empieza a dialogar sobre la lucha de clases y sobre unas cuantas cuestiones que también es una valentía. Es decir, yo hace mucho tiempo, bueno, quizás no tanto precisamente por Triángulo de la Tristeza, pero hace mucho tiempo que no vea una película que hablara tan claramente del capitalismo, de la lucha de clases, etcétera, etcétera, como esta película, ¿no? Y me parece que eso, en común con la cuestión feminista, le dota a la película de una capacidad intelectual que está muy presente, por ejemplo, en la novelística del siglo XIX, de Dostoyevsky, de otra serie de autores, donde los personajes se pasan media novela discutiendo sobre ideas, y en ese sentido Alasdair Gray, mediante una forma nueva, sí que tiene esa manera más bien clásica europea de introducir con bastante soltura las ideas en la narrativa, ¿no? Y la película, a su manera, a pequeña escala, parece que mantiene un poco ese propósito, ¿no? No, totalmente. Quiero decir, todo lo que estás celebrando en la película efectivamente viene de la novela. Lo que tiene de maravilloso la película es cómo le ha dado visualidad a algo que realmente no era tan fácil de visualizar. O sea, el gran acierto de Lanthimos es haber creado un ritmo narrativo y una visualidad que tú sigues fascinado, absorbido, hechizado hasta el final. Quiero decir, en ningún momento la película te desconecta o te permite que te... Y incluyo aquí el papel de la música también, que es fascinante, ¿no? Yo recuerdo cuando la vi en el cine, estaba el cine bastante lleno de mujeres, por cierto. Una gran noticia también, que esta película ha traído al cine a muchas mujeres solas, a muchas mujeres que tienen que aparcar sus relaciones matrimoniales o sus novios o sus historias estas con el sexo masculino más convencional, que es el que odiamos todos. Pues esas mujeres se atrevieron a ir a ver esa película solas, y yo vi muchas mujeres solas en el cine disfrutando de la película, ¿no? Y a mí me asombraba realmente mirar a Emma Stone en la pantalla y viendo la potencia del cine a la hora de poder hablar así a ese sujeto fílmico que llega allí, se sienta pagado su entrada para recibir una lección de vida o en todo caso un momento de consuelo, un momento de satisfacción, un momento de gratificación. Recuerdo el momento del orgasmo, tenía unas chicas cerca, por cierto, donde estaba. Yo estaba acompañado también de una mujer, por tanto puedo hablar, pero evidentemente es distinto, ¿no? Ella sí iba conmigo, yo sí iba con ella. Pero digo, las mujeres solas me llamaban la atención porque en la escena precisamente que tú estabas comentando en el burdel, cuando se ve claramente que su relación con esta socialista con la que establece una relación de cunilingus, que es muy importante, el sexo oral, claro, uno dice, pero mira las caras de las chicas, de las espectadoras o de las mujeres que había en las salas solas, estaban entusiasmadas. Hace décadas hubiera provocado horrores esta película en la sala, ¿no? Incluyendo reacciones masculinas muy, muy desagradables. Y sin embargo, la sala ya implicaba, de alguna forma, una cosa que a mí me parece fundamental en el arte y que ya me soñaba con ella, es cómo de alguna forma el consumo, la recepción del arte es una forma, digámoslo así, de religión también, en la cual en el fondo el sujeto participa de un rito, de una ceremonia en la cual se le hablan de cosas íntimas, cosas que evidentemente le afectan espiritualmente, pero también emocionalmente o sensorialmente, ¿no? Y yo creo que el cine es el arte que ha llegado a la máxima expresión de eso. Y una sala de cine que muchas veces se nos olvida porque nos estamos volviendo todos lobos esteparios de las pantallas, ¿no? Y a mí esto me parece un horror. Y yo soy un lobo estepario también, lógicamente, porque todos tenemos que ver cosas en pantallas que no son públicas. Pero el recuperar también, gracias a esta película, en un momento determinado, la experiencia de lo que significa la pantalla colectiva, es decir, la pantalla universal, la pantalla que se dirige a todos los que están allí reunidos en aquella sala, a mí me parece una cosa magnífica, y esta película lo ha resucitado. O sea, a mí me parece asombroso que pueda haber una película en el siglo XXI que de pronto, contra todas las leyes del mercado, contra todas las leyes de lo que se llama cultura, tú el otro día celebrabas muy acertadamente a Jean-François Martel, mi tocayo francés, porque mi nombre evidentemente suena mucho mejor en francés porque yo soy de origen francés y por tanto es más natural para un francés que yo me llame Jean-François que Juan Francisco. Evidentemente que en español suena siempre un poco pedante. Pero
decía muy bien Martel, es que el arte debe seguir siendo significativo, ¿no? Es decir, en un mundo banal, en un mundo, yo llevo diciendo también años, en un mundo donde el mercado quiere imponer la idea banal de la cultura, del arte, etcétera, como una experiencia de consumo sin más, tú vas, te compras tus palomitas y ves tu película y te vas tan contento y se te olvida la película a los 5 minutos, esa banalidad evidentemente es combatida también por pobres criaturas. Nadie se atrevía a comer nada viendo la película cuando yo estuve allí, no porque yo impusiera evidentemente ninguna norma, sino porque la propia película imponía sus normas, ¿no? Y nadie quería perderse el espectáculo de ver pobres criaturas en aquella sala perdiendo el tiempo en comerse un puñado de palomitas o unas patatas o lo que fuera que tuviera al alcance de su mano. Y esa experiencia también es estética en el fondo porque de alguna forma emana de la pantalla una fuerza que termina dominándonos y que no nos impone nada tampoco, no es una fuerza autoritaria, es una fuerza democrática porque la aceptamos porque nos da placer y nos gusta. Y en ese sentido también cuando Lanthimos reivindica el sexo oral, evidentemente el sexo oral, creo que Gray hace algún chiste en la novela hablando de cómo hay en la NARC, hablando de cómo hay que untar a los lectores para gustarles, ¿no? Bueno, pues yo creo que Lanthimos ha aprendido a untarnos, ¿no? Con una película en la cual en definitiva se trata de eso también, de darnos placer mutuamente, ¿no? Si quieres, hablando un poco de la parte del apartado más cinematográfico, has mencionado la música, también es muy destacado toda la escenografía de la película, pero yendo, digamos, a los dos nombres que más resaltan, sé que te gusta bastante Yorgos Lanthimos y luego, por otro lado, a todo el mundo, obviamente no puede pasarle desapercibido a nadie, mejor dicho, la actuación de Emma Stone. Un poco, a mí me sorprendió este proyecto de Yorgos Lanthimos porque me parece que su entrada en Hollywood por la puerta grande, pero viendo la película te das cuenta de que en buena medida también es para subvertir en lo que se ha convertido Hollywood desde dentro. Es decir, yo era un autor que poco a poco vi cómo iba introduciendo actores, etcétera, en sus películas y finalmente parece que ya ha sido absorbido del todo por la industria, pero no sabemos si se quedará ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, Nicolas Winding Refn, después de haber pasado una temporada en Hollywood, ha huido y su cine, desde luego, era tan bueno antes como durante como después. Y en el caso de Lanthimos, pues parece que ahora ha sido absorbido y sin embargo, sigue conservando sus señas habituales, ¿no? Yo sí que tengo que decir que a mí me ha parecido que esta película se nota mucho que es una adaptación de una novela porque yo le reconozco genialidad en Lanthimos, pero me parece que en otras cuestiones era un autor que muchas veces a mitad de la película perdía completamente el tono, ¿no? Es decir, yo sentía como de pronto sus películas, como le ha pasado también un poco en algunos momentos a Paul Thomas Anderson, desbarraban un poquito. Y aquí sí que se nota que está mejor construida la historia y que tiene un soporte literario, porque a mí de todo lo que he visto de Lanthimos, me parece que es la que con más claridad cuenta una historia de manera, entre comillas, lineal, ¿no? De manera, podríamos decir, estándar. Sí, bueno, yo siento corregirte en el sentido de mi gusto personal, ¿no? En lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Yo no he sido nunca un gran fan de Yorgos Lanthimos. Así, a mí sus primeras películas griegas me interesaron, pero sin entusiasmarme. Algunas películas que ha hecho en la escena internacional las he detestado. Todo el que me conoce en la intimidad, por ejemplo, mi mujer es fan de La Langosta y yo he sido un poco irónico siempre con La Langosta, pareciéndome fundamentalmente una película que es un simulacro de profundidad, ¿no? Es la típica película que llegas al cine, igual que esta que te estoy diciendo, que respiras libertad, en la otra respiras como profundidad, falsa profundidad, evidentemente. Entonces creo que ha sido utilizada como una especie de sacramento, ¿no? Como una especie de uso sacramental para transmitir una falsa profundidad. Tengo que volver a verla, no lo dudo. Yo me enamoré de La Favorita. Yo he de decir que La Favorita fue la película en la que dije de pronto este tío tiene talento, le ha robado a Greenaway, evidentemente le ha robado mucho a Greenaway porque La Favorita no se podía haber hecho sin el contrato del dibujante, por ejemplo, tantas otras películas de Greenaway. Yo creo que le ha robado a Greenaway, pero ha sabido contar una historia muy poderosa, muy interesante y además con actrices que verdaderamente daban un tono cómico, satírico, irónico, sexual, pícaro, etcétera, que me pareció una película encantadora, ¿no? Y de alguna forma cuando anunció que iba a hacer Poor Things, yo dije, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que quiera complacerme tanto. O sea, de pronto yo decía, este señor lo que quiere es gustarme a toda costa, ¿no? O sea, sabe que yo soy reacio y ahora quiere, evidentemente es irónico, ¿no? Y entonces cuando ya anunció Poor Things y pasó por Venecia, dije, no puede ser, esta película tiene que terminar el año para mí. Y claro, cuando se anunció que iba a estrenarse en diciembre, yo estaba entusiasmado porque yo ya sabía que iba a terminar el año celebrando Poor Things. Pero claro, la maldita huelga de actores y toda esta historia, legítima evidentemente, pero digo maldita en el sentido del daño que ha hecho el cine
durante un tiempo, la maldita huelga de guionistas también, todo esto evidentemente impidió que se estrenara a tiempo. Pero indudablemente es una película que, como tú dices, creo que permite que Lanthimos se proyecte a una dimensión que él, yo creo que ni siquiera había soñado. Lo que a mí me maravilla cuando he leído cosas es, por ejemplo, saber que él se encontró con el propio Alasdair Gray en Glasgow. Fue a visitarlo antes de que muriera. Sabes que Gray murió en el 19, ya muy mayor, por cierto, que es un hombre que ha vivido una larga vida, ¿no? Y ha tenido tiempo de morir de una forma reconocida, aunque ha tenido muchos problemas económicos a lo largo de su vida, ¿no? Pero Lanthimos ya tuvo este proyecto hace mucho tiempo, no me acuerdo si fue en el año 14, no recuerdo exactamente cuándo, pero él fue a visitar a Alasdair Gray para convencerlo de que le cediera los derechos porque él quería hacer una película sobre esa novela, lo cual ya me resulta sorprendente, ¿no? Que un griego como Lanthimos conociera y fuera un apasionado de esa novela, ¿no? O sea, porque Emma Stone llega después, el primero que llega es Lanthimos, ¿no? Y entonces, bueno, Gray lo conoció, Gray vio Langosta, Gray le dio su aprobación, entonces, en cierta forma, hubo una connivencia entre ambos. Yo sé que en Escocia ha sentado muy mal la película, ha escocido, vamos a hacer un juego de palabras fácil, ¿no? Chistoso, ha escocido porque ha eliminado todo significante y todo significado escocés, cuando la historia, en definitiva, es una historia escrita en Escocia, sobre Escocia del siglo XIX y sobre la época victoriana inglesa y su imperialismo inglés, ¿no? Y de alguna forma y su colonización, en definitiva, de todos los territorios. O sea, que es una alegoría también en el sentido política, ¿no? La novela, y en el sentido de la película tenía que haberlo sido. Y sin embargo, la película se ha centrado en la cuestión del personaje femenino principal, que está maravillosamente encarnado por Emma Stone, de la que yo tampoco era fan. O sea, es decir, que Emma Stone me ha hecho gracia siempre. En Bird, por ejemplo, me pareció que tenía mucho encanto, pero es una actriz que yo he tenido mis más y mis menos, ¿no? En La La Land me convenció, pero no era un fan tampoco. Pero claro, después de verla hacer de Bella Baxter, es decir, que aunque no tiene el cuerpo que uno imagina cuando lee Poor Things, porque cuando uno lee Poor Things se da cuenta, y por las descripciones de Grey, que ella es un poco más opulenta, ¿no? Digámoslo así, no es tan esquelética, pero uno es capaz de pasar por alto eso si la película está a la altura de lo que la novela promete, y por lo menos en la parte frankensteiniana, que es la que realmente respeta a Lanthimos, es perfectamente fiel a todo, ¿no? Incluso, fíjate, el tema de la ablación del clítoris, que parece mentira. Yo releyendo la novela, a mí se me había olvidado, porque cuando yo la leí en el 97, evidentemente no había vuelto a leerla, pero cuando la releí, antes de ver la película, porque quería ir a ver la película habiendo releído la novela, cuando la releí, me di cuenta de que, claro, el tema de la ablación de clítoris era uno de los temas que más, curiosamente, polémica también podía suscitar hoy, junto con la cuestión de como tú decías muy bien, de la prostitución. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy en día la ablación de clítoris en Occidente es inimaginable, pero sorprendentemente el multiculturalismo ha hecho que aceptemos que la ablación de clítoris sigue siendo una realidad para muchas niñas y mujeres en el mundo islámico o en el mundo africano. Y el multiculturalismo de pronto nos priva de argumentos, ¿no?, culturales contra eso. Porque hoy eres un supremacista blanco europeo que no entiende que las culturas africanas o las culturas islámicas tengan que, curiosamente, sacrificar aquello que precisamente garantiza el placer y la libertad de las mujeres. Bueno, pues estas ironías realmente, curiosamente, vuelven a la actualidad gracias a la película, pero, como tú dices, la única que suscita polémica es la prostitución, cuando en realidad ella, como ella dice, le dice muy bien al otro: no olvides que mi cuerpo es mi medio de producción, como diciendo, soy una socialista auténtica porque soy dueña de mi medio de producción, ¿no? Y si uno es dueño de su medio de producción, tiene derecho a hacer con él lo que le venga en gana, cosa que olvidan algunos progres, creyendo que la libertad no pasa por el propio cuerpo, cuando la libertad siempre ha pasado por el propio cuerpo. De hecho, la gran rebeldía ha sido siempre la del propio cuerpo. La mente se revela después, pero el cuerpo se revela primero. Y las mujeres saben mucho de esto, porque las mujeres se rebelaron contra lo victoriano, que es otra de las grandes represiones de la novela, que la película refleja muy bien. Los cuerpos de las mujeres aprendieron a rebelarse contra lo victoriano, contra la norma victoriana represiva, opresiva, a través del vestuario, ¿no? Es decir, a través de la expresión de su propio cuerpo, ¿no? No olvidemos la importancia del cuerpo y, por tanto, negar que una cultura que reprime el cuerpo es una cultura negativa, es una cultura destructiva, es una cultura fascista, en definitiva. Eso es algo que no deberían olvidar ni siquiera los más izquierdistas de los multiculturales, ¿no? Multiculturalistas. Precisamente sobre esta cuestión vienes tú hablando mucho tiempo en tu blog, ¿no? Por ejemplo, que se me venga ahora a la mente una reseña reciente de la última novela de Virginie Despentes, creo que se llama, ¿no? O del libro último de Paul Preciado, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión sobre la que vienes hablando de la importancia que tiene en la ficción posmoderna, y es curioso ver cómo según va entrando en el foro público la discusión en torno a estas cuestiones, se va volviendo un tabú para la ficción, ¿no? Salvo para casos donde hay cineastas valientes, como en este caso se ha demostrado Lanthimos, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice,
pero está siendo valiente por proponerlo, por plasmarlo en la pantalla, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué explicación le das tú a esta cuestión del vaciamiento en la ficción al mismo tiempo que la sociedad no para de hablar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, te lo estaba insinuando. La cuestión del body language, por ejemplo, forma parte siempre de mi concepto narrativo. Es decir, yo me acuerdo cuando yo escribí, ahora que está tan olvidado el tema del GAL, ¿no? Del GAL, el Grupo Antiterrorista de Liberación, no me acuerdo cómo se llama aquel bodrio que creó el Estado español para combatir el terrorismo de ETA, por hablar de una cuestión polémica. Yo me acuerdo que hice un relato, yo he hecho La fiesta del asno, una novela sobre una etarra en la cual, evidentemente, el cuerpo del terrorista es probablemente lo más destacado de la novela, y de hecho un cuerpo que transita hacia lo trans, como no sé si recuerdas la novela, pero en fin, es un cuerpo que pasa de una homosexualidad, un devenir homosexual de alguna forma, a finalmente un devenir transexual, ¿no? Un terrorista de ETA, que es el protagonista de mi novela La fiesta del asno. Pero mucho antes de él había escrito un relato largo que se llama Homenaje a Blancanieves, que era, de alguna forma, para mí, la respuesta al escándalo que suponía en un momento determinado la celebración de determinados ministros, cuyos nombres no voy a dar, evidentemente, pero empezaban por B mayúscula, del gobierno de González en los años 90, ¿no? Y como en los años 80 habían sido cómplices de este GAL, ¿no? Entonces yo hice un homenaje a Blancanieves donde efectivamente un ministro del gobierno era secuestrado por un grupo terrorista, ¿no? Pero durante el periodo del secuestro establecía el ministro y los captores terroristas, etarras, establecían una relación de cuerpo a cuerpo. Es decir, en un momento determinado, la evacuación cada mañana por parte del preso, del secuestrado, se convertía en una ceremonia fetichista, tanto para los captores como para la propia víctima, ¿no? Entonces, al final, ambas partes querían encontrarse ahí, ¿no? En ese momento en el cual uno evacuaba, los otros le limpiaban sus partes, en fin, hasta momentos sorprendentes en que parecía que el dedo de una etarra se le metía por el culete al ministro socialista. Bueno, esto ya estaba en Homenaje a Blancanieves y por tanto yo me permitía el lujo de alegorizar un poco en ese sentido, un poco también como Robert Kubel, que era maestro mío en este tipo de cuestiones, alegorizar a partir del body language, es decir, del lenguaje corporal, alegorizar todas las cuestiones que son intelectuales o que pueden ser filosóficas o que pueden ser políticas, etcétera. El cuerpo me parecía algo fundamental en la representación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente siempre hay reacciones pudibundas. Tú ya has visto como en Providence también el cuerpo del profesor, cineasta, etcétera, se convierte también en centro de batalla, ¿no? De todo lo que le pasa en Providence alrededor de muchas mujeres, pero también de hombres, porque él es violado por una banda de jugadores de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en Providence, y eso hay mucha gente que lo olvidó, ¿no? Es decir, me acuerdo que hubo un crítico que me criticó que a una etarra la violaban en mi novela La fiesta del asno, diciendo, ¿es usted insensible hacia la violación? Yo voy a ser insensible si los términos en que describo esa violación son horrorosos. Pero para contestarle, después incorporé la violación de un tío por una banda de tíos, es decir, en Providence, ¿no? Con lo cual contesté. Yo, de alguna forma, y en Carnaval no te digo, ¿no? Es decir, cuando convertí el cuerpo de Strauss-Kahn en una especie de disputa mundial en torno a cómo debe ser el mundo, ¿no? Cómo debe organizarse el mundo. En Revolución también, evidentemente, aunque de un modo más sensual quizá y sublimado, ¿no? Pero, bueno, aunque hay escenas de sexo muy flagrantes, ¿no? Y en mi nueva novela, no te digo ya, en mi nueva novela es un desparrame, evidentemente. Estoy esperando ya tener fecha para empezar a hablarte de ella, ¿no? Pero es un desparrame absoluto, ¿no? Además, a través del cuerpo de una mujer, que es lo que más me interesa. Pero todo esto ya lo habían hecho, fíjate, Joan Russ, de la que se habla muy poco, de Female Man, el hombre hembra, ¿cómo se llama? Angela Carter, por ejemplo, que también tiene una novela muy interesante, por cierto, que yo no sé si Grey, porque Grey nunca la ha mencionado, pero La pasión de la nueva Eva es una novela muy interesante en que un personaje viaja a Estados Unidos para ir más allá de su sexo y finalmente termina cambiando de sexo, ¿no? La pasión de la nueva Eva de Angela Carter es una novela de finales de los 70, si no me equivoco, y como El hombre hembra también lo es de principios de los 70, son novelas extraordinarias a la hora de abordar este tipo de cuestiones desde una escritura hecha por mujeres, no por hombres, ¿no? El problema está cuando un hombre escribe sobre mujeres, porque el gay nunca va a tener problemas si habla de su propia experiencia, y lo hemos visto con el tema del SIDA y lo hemos visto con otros temas, ¿no? No hay problema cuando un hombre gay habla de su experiencia homosexual, ahí tiene toda la licencia. Yo, por ejemplo, celebro siempre a Juan Otis Solo escribiendo Caragicomedia como una burla muy a las Dark Grey de sus propias experiencias homosexuales, ¿no? Y es una risa y es una conexión que establece con la metaficción para poder burlarse al final de su figura pública, ¿no? Pero cuando un hombre de alguna forma considera, como yo lo considero, que realmente la gran batalla sigue estando en torno al cuerpo de las mujeres, el cuerpo del hombre hace tiempo que dejó de ser un problema y
o si es un problema de otro tipo, pero la batalla sigue estando en el cuerpo de las mujeres, no ya por si son más libres o menos libres, que ellas ya han conquistado su libertad, sino por si realmente realizan esa libertad con inteligencia, con placer, con toda una serie de cosas que la película plantea muy bien, porque creo que Bella Baxter termina apoderándose de una biografía que no siempre le pertenece, ¿no? Vamos a decirlo así, su vida a veces se le escapa, ¿no? Y en la película se ve muy bien esto. Y ella poco a poco va controlándola, ¿no? Va dominándola y va imponiéndole, también por asociación, por complicidad, por colaboración, va siendo capaz de gestionar esa vida hasta llegar al momento de madurez en el que la película acaba, donde se ve claramente que ella, evidentemente, apunta ya hacia la que va a ser la novela la doctora Victoria McCandles, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque yo creo que la película en ese sentido es también un ejemplo de cómo las mujeres, al obtener su libertad, no tienen por qué correr innecesarios riesgos ni peligros, tienen que buscar su libertad con inteligencia, y que muchas veces la inteligencia es la mejor aliada de la libertad y del placer, ¿no? No sé si quieres hacer alguna observación más de la película, Juan Francisco, antes de pasar a la obra de Grey. Sí, hay una cosa que no querría dejar de hablar y que probablemente, porque es un enigma para mí, que son los títulos de crédito finales. Los títulos de crédito finales me parecen una maravilla en sí mismos, una pieza de arte en sí mismos. Tengo necesidad de volver a verlos, no he conseguido, evidentemente, no he vuelto a ir a ver la película porque tengo muchos problemas también. He hablado muy bien de las salas, pero también es verdad que no tengo ganas de que se me estropee la experiencia que he descrito antes en términos tan miríficos, con una experiencia negativa porque haya un imbécil que me saque una bolsa de patatas y me calle la boca desagradablemente, ¿no? Y por eso no he vuelto a verla en cines, ¿no? Estoy esperando poder verla en mi televisión, ¿no? Pero en todo caso, yo invito a los que la hayan visto varias veces o tengan alguna copia tal, que revisen esos títulos de crédito finales, porque yo creo que son también una plasmación de la belleza artística y de la libertad artística que puede conseguir un creador, curiosamente, como decías tú, dentro de los medios, digámoslo así, comerciales, ¿no? Yo creo que también, te lo diré de todas formas, yo también te diré que Oppenheimer a mí me parece una obra de arte, pero esto es una cuestión más polémica. Yo en ese sentido he dicho que Oppenheimer para mí es la película americana del año. Poor Things es que para mí está en un escalón por encima porque no es una película americana o tal, es una película internacional, es global, ¿no? Es una ficción que supera la ficción nacional, ¿no? Pero desde luego yo creo que Oppenheimer es la que va a ganar los Oscars, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ganará Oppenheimer y también me parece muy buena película. La que me ha decepcionado, y aprovecho para preguntarte por tu opinión, es la de Jonathan Glazer, La zona de interés. No sé qué te ha parecido. No la he visto todavía, no la he visto. Pero soy muy admirador de Glazer, soy más admirador de Glazer, ¿eh? A mí me han gustado mucho otras películas suyas. Sí, Under the Skin a mí me parece una de las películas que mejor recuerdo de los últimos años, vamos. No, Birth también. Yo me acuerdo mucho de Birth. ¿No te acuerdas de Birth? Con Nicole Kidman. No la he visto, creo. Pues Birth es muy interesante porque se le muere el marido al principio y Nicole Kidman se convierte en una viuda maravillosa y curiosamente le nace un niño que dice que es la encarnación de su marido y está enamorado de ella y la persigue con su... Y esa película me parece maravillosa, sobre todo desde el punto de vista de... No ya la historia, olvidando toda la historia, lo que es maravilloso es cómo te hace creíble una historia imposible con un ritmo, con una capacidad de plasmación visual. Yo Jonathan Glazer lo veo uno de los grandes... ¿cómo decirlo? Uno de los grandes artistas, uno de los más refinados artistas. Under the Skin también, evidentemente, parece otra maravilla. Y también, evidentemente, Sexy Beast era una estupenda película noir en los años, a principios de la década, a principios de siglo. Pero Glazer me parece un gran director. Lo que pasa es que esta película, por lo que sea, no he podido ir a verla, pero efectivamente la tengo pendiente. Pero me entristece que te haya decepcionado. En particular, ¿por qué, Guillermo? Pues quizás, o sea, tiene momentos muy brillantes, sobre todo tiene un momento al final de la película que redime para mí la película, pero esperaba, digamos, algo más impactante. Es decir, lo mejor para mí es cuando sale del tema nazi, porque es un poco una cuestión que ya se ha contado tantas veces desde la misma perspectiva, que me gusta cuando es un poco gamberrillo y se sale de ahí. Tiene unos planos nocturnos estupendos, tiene algún momento, pero digamos que mientras te quiere narrar lo que está ocurriendo en el campo de concentración, desde fuera del campo de concentración, pues me parece que es una cuestión que ya la he visto otras veces mucho mejor. Por más que la propuesta me parezca muy original. O sea, de alguna forma quizás esperaba mucho porque al final hace una película una vez cada década este hombre, ¿no? Entonces, un poco como Kubrick, que yo creo que es su modelo. Y entonces, bueno, pues... Lo que pasa es que aquí, si me permites, el malvado, y yendo al subtexto o al texto que subyace a cada una de las películas, a lo mejor habría que pensar que Lanthimos se beneficia de Alasdair Gray y Jonathan Glazer, al fin y al cabo, intenta sacarle partido a Martin Amis.
Y a lo mejor yo recientemente he releído, porque me he metido mucho, fíjate, eso es una cosa interesante. A mí la geopolítica me interesa mucho, global, mundial, pero también me interesa la geopolítica cultural y en particular la geopolítica por países, igual que creo que existe una geopolítica ibérica que hay que saber también analizar. Existe una geopolítica británica, ¿no? Y me interesaba mucho, claro, cuando releía a Gray para ver la película, empecé un ciclo, como Jonathan Coe era también uno de sus fans, pues también releí una novela de él, mejor dicho, leí entera por fin, una novela de él que se me había quedado pendiente, que era El corazón de Inglaterra, Middle England, se llama, que es de 2019, parece que se publicó aquí, que describe muy bien el fenómeno del Brexit. Estaba terminando de leer a McEwan también, terminé de leer a McEwan para empezar a leer a Alasdair Gray, en medio, en un momento determinado releí también a Coe, y te das cuenta en un momento determinado la geopolítica de la literatura, y a Martin Amis también, por ejemplo, London Fields la estuve releyendo, y de alguna forma te das cuenta que la geopolítica británica de pronto, efectivamente, Alasdair Gray no tenía que hacer protestas de nacionalismo escocés ni de independentismo escocés, es que él ya era la independencia y el nacionalismo escocés encarnados, ¿no? Porque yo creo, y es una cosa que nos sorprendería saber hasta qué punto lo que mucha gente considera literatura inglesa por definición, es o irlandés o escocés, ¿no? Y esto no deja de ser una gran ironía, ¿no? Si uno piensa que Peter Pan o La Isla del Tesoro, por ejemplo, por citar algunos, o incluso Sherlock Holmes, son invenciones de una mente escocesa, de alguna forma uno empieza a pensar que a lo mejor Alasdair Gray, siendo el gran moderno o el gran postmoderno de las letras escocesas, sin embargo, no estaba solo ahí, ¿no? El padre de Peter Pan, el padre de John Silver el Largo, el padre evidentemente de Sherlock Holmes, ya era, por no hablar del padre de Ivanhoe, que eso lo sabe todo el mundo, que Ivanhoe evidentemente era una invención de Walter Scott, que era, como indica su propio apellido, un escocés, ¿no? Quiero decir, de alguna forma no nos damos cuenta, y a mí me ha pasado muchas veces en la historia cuando me decían, no, pero es que Inglaterra tiene grandes escritores, por ejemplo, Oscar Wilde, no, y digo, irlandés. No, hombre, pero Lawrence Stern y Sunshine, irlandés. Hombre, pero no me vas a decir ahora que los viajes de Gulliver, irlandés. Y te das cuenta en un momento determinado de que hasta Drácula, ¿no? Es irlandés. Quiero decir, Bram Stoker, ¿no? Y que entonces te das cuenta en un momento determinado y te ríes y dices, pero bueno, oye, cuidado, que eso es interesante. No, yo no pongo ni quito rey, yo simplemente digo que es muy interesante la geopolítica de las letras inglesas, que lo que no viene de Irlanda viene de Escocia. Algunas cosas vienen de Inglaterra, sin duda ninguna, claro, o de Gales, pero oye, el patrimonio de las letras escocesas o irlandesas no es nada desdeñable. De hecho, con Gray en general, yo relacionaría, por ejemplo, a un escritor irlandés que aquí se ha traducido, pero creo que se lee poco, que es Flann O'Brien, ¿no? Flann O'Brien y El tercer policía en particular me parece una influencia decisiva en la NARC. Me parece, yo leo, cuando leí el tercer policía, inmediatamente pensé en la NARC, y cuando releo la NARC pienso en El tercer policía y digo, ¿hasta qué punto Flann O'Brien y Alasdair Gray, siendo evidentemente personas pertenecientes a generaciones muy distintas, pero hasta qué punto se comunicaron, ¿no? De alguna forma. Y hay un sustrato que no es inglés, porque claro, cuando Jonathan Coe alegoriza el Brexit y te habla de Middle England, te está hablando mucho del individuo inglés, de lo que llama él los hobbits. Porque en el fondo, claro, ellos son los hobbits, él mismo lo dice. Dice, no, si nosotros somos los hobbits. Tolkien nos ridiculizó a través de esta tribu de gente mansa, pacífica, tal, que no se mueve nunca, que no... Tal. Ellos son los hobbits, o sea, que Inglaterra es los hobbits. Con lo cual, el nacionalismo escocés, por ejemplo, tiene una justificación porque para Alasdair Gray, evidentemente, los ingleses son como una degradación de los británicos. Es decir, ellos son como el grado más bajo, la gente que vive al sur son como el grado más bajo de la realización de la idea de lo británico. Y encima son imperialistas, comerciantes natos, mercachifles, etcétera, etcétera. Y por supuesto, creen en su reina a muerte, con lo cual, evidentemente, Alasdair Gray los desdeña, ¿no? Pero es muy irónico esta posición, porque creo que, por ejemplo, en España nos falta esta ironía, tener escritores catalanes que verdaderamente nos hayan descubierto lo que significa ser catalán, con esa originalidad con la que Alasdair Gray evidentemente quiere fundar, ¿no? una patria propia que se llame Escocia, o se llame como sea, Anzanc, por ejemplo, ¿no? Como se llama en la novela, en la NARC, Glasgow, ¿no? Esta especie de ciudad que ha dejado de ser lo que era y que se ha convertido en una especie de distopía en sí misma. Bueno, pues esto evidentemente es una reflexión geopolítica muy interesante en el mundo británico. Y muchas veces los fans de la literatura inglesa olvidan que a lo mejor los que no somos tan fans de la literatura inglesa, o digamos que somos seguidores irónicos de lo que ocurre en torno a Londres, pues a lo mejor miramos a Glasgow o miramos a Dublín o miramos a otros sitios buscando evidentemente otros referentes, ¿no? En cuanto a, si te parece que pasemos al resto de la obra de Gray, yo he podido solo leer Lanark y ni siquiera me ha dado tiempo a leerla al completo, pero me gusta mucho un pasaje prácticamente al principio de la novela, voy a ver si lo encuentro porque no lo tenía marcado, se me acaba de ocurrir, en el que
bueno, nada más aparecer Lanark, conoce a un personaje que le invita a... aquí lo he encontrado. Que le invita a escribir. Y entonces dice lo siguiente. Dice, bueno, le recomienda que tiene que hacer algo con su vida, ¿no? Y Lanark le dice que, bueno, que no le apetece demasiado trabajar, entonces le sugiere Sluden, que es como se llama este personaje, le sugiere que se haga artista, ¿no? Entonces, aquí diferencia entre dos tipos de escritores. Entonces dice que unos escriben una especie de cine escrito con montones de acción y casi ninguna idea. Dice, y la otra clase de personas inteligentes y desgraciadas a menudo eran escritores a su vez y hablan de personas inteligentes y desgraciadas que a menudo también son escritores, que piensan mucho y que no hacen gran cosa, ¿no? Y entonces Lanark está debatiéndose sobre qué tipo de escritor ser y entonces termina poniéndose nervioso y yendo y viniendo por la habitación, de forma que al final, obviamente, es parte de esa metaliteratura tan postmoderna y que practica también Alasdair Gray, porque te está ya diciendo qué tipo de novela es, pero luego es curioso porque la novela no para de, está llena de acción, no para de haber sucesos, ¿no? Entonces, de alguna forma, igual que decías en tu última entrada en el blog hasta la fecha, que dices que McEwan habla de una novela que es geopolítica y de otra novela que es introspectiva, y combina en su última novela, que la tengo pendiente, no la he leído, combina ambos modelos. Aquí de alguna forma también está haciendo una distinción que en Lanark también se está combinando de alguna forma, ¿no? Porque al mismo tiempo el personaje protagonista, Lanark, encaja un poco en ese patrón y está escribiendo un manuscrito sobre sí mismo, y por otro lado la novela no para de tener acción como las de y aventuras como las de Barth, ¿no? Claro, pero fíjate todo lo que estás planteando y lo que hablábamos antes. Fíjate en el tema del Brexit, por ejemplo, ¿no? El tema del Brexit, que es el gran momento en que los hobbits se llevan el gato al agua, ¿no? Porque gana el inglés mediocre, conformista, nacionalista, ¿vale? Pero curiosamente los escoceses inmediatamente dijeron, nosotros queremos salirnos de Inglaterra, o sea, del Reino Unido para poder unirnos a Europa, ¿no? Los escoceses tenían muy claro que querían independizarse del Reino Unido para poder entrar en Europa, ¿no? Lo cual es irónico, pero McEwan y Jonathan Coe, que eran de alguna forma enemigos del Brexit y que han escrito libros, cada uno de ellos ha escrito un libro contra el Brexit y explicando muy bien las causas intrínsecas a la vida inglesa y a la ideología del poder y del pueblo en Inglaterra, como curiosamente en Escocia se ha contestado de alguna forma por la literatura de Alasdair Gray, por la propia posición, evidentemente, de Alasdair Gray pidiendo independencia para un país que se considera que no pertenece a un mundo tan mediocre como el mundo inglés, ¿no? Esto es irónico, es irónico. Y solo lo podemos conocer gracias a la literatura. Es decir, la literatura o el cine o el arte en general, pero yo creo que la literatura y el cine como grandes manifestaciones de lo que hablábamos al principio, de las artes que trascienden, ¿no?, los límites de persona a persona, sino que realmente llegan a universalizar un discurso. Esas artes son las que nos permiten también conocer los problemas intrínsecos de cada cultura, los problemas específicos, incluso en un periodo de globalización donde pensaríamos que todo el mundo está en lo mismo, y no es verdad, no es verdad. El problema catalán no es el problema escocés, no se parece en nada. El problema irlandés del norte tampoco es el mismo problema, no se puede, ni el problema vasco, no se puede, curiosamente, asimilar ni establecer parentescos. Cada cosa tiene su parentesco. Evidentemente, por ejemplo, a mí me parece muy claro que creo que la cultura europea está lastrada por una relación muy profunda con la Edad Media, occidental o no occidental. Esa es la diferencia, por ejemplo, en España, porque España tiene esa diferencia añadida, ¿no? Si la Edad Media fue o no fue, evidentemente, cristiana o musulmana, si fue occidental en el sentido que sería después o no lo sería. Y esto lo he discutido con muchos amigos, evidentemente, de derechas, que ellos opinan que España fue siempre cristiana. Yo les hago ver que no, evidentemente, que hay una gran diferencia. Yo vivo en el sur de un continente y en el sur de un país donde, evidentemente, la huella de lo romano, de lo griego, de lo fenicio ha sido muy grande, pero también la huella de lo musulmán ha sido tremenda, ¿no? Tremenda. Y lo semita en general, pero en particular de lo musulmán y de la gran cultura del Andalus, que hasta Nietzsche admiraba, ¿no? Frente a la cultura cristiana medieval, que era más bárbara, en su opinión, más rústica y más tosca, ¿no? Pero, vamos a decirlo así, los catalanes evidentemente se sienten pertenecientes a la Europa medieval. A la Europa medieval, ellos son Occitania, ellos están ahí. Nosotros no. Eso no se puede negar. Castilla tampoco. Es decir, eso es indiscutible. Escocia es otra cosa, porque Escocia tuvo su propia monarquía. No hay que olvidarlo nunca. Escocia llegó a tener su propia monarquía. Otra cosa que la perdió. Le pasa un poco a Portugal. Se parece más a Portugal en eso que a Cataluña o el País Vasco, ¿no? Es decir, de alguna forma, la literatura también de Gray también te transmite una comprensión de este tipo de fenómenos que luego puedes aplicar mutatis mutandis, porque puedes llegar a comprender por qué Francia, evidentemente, tuvo una revolución
Y evidentemente eso acabó con toda esta pesadilla, ¿no? Porque creó una república de una vez por todas y efectivamente eso miró al futuro. No es casual, y yo lo decía el otro día releyendo a Blake, sus famosas profecías, sus libros estos sobre América, Europa, etcétera. Yo creo que Blake lo supo ver con inteligencia y no en vano se ha comparado a las de Grey con William Blake, porque evidentemente los dos pintaban, los dos tenían una forma curiosamente una mente fantástica, creativa, que lo mismo se transmitía en imágenes, que se transmitía en palabras, ¿no? En un caso, sobre todo, de Blake, que es fundamentalmente poeta, y en el caso de Grey, a mí me sorprende que sea novelista, porque parece como opuesto, ¿no? La mente del pintor o la mente del artista plástico a la mente del poeta, ¿no? Perdón, a la mente del narrador o del novelista, ¿no? Pero se da, ¿no? Entonces yo decía que realmente, curiosamente, Francia y Estados Unidos tienen esa cosa en común, ¿no? Es decir, la revolución, ¿no? Porque Blake se fascinó con la revolución americana, ¿no? Y yo creo que Alasdair Gray forma parte de esa corriente, en definitiva, que viene de Blake, que es el soñar con una revolución histórica que de alguna forma liquide un pasado que verdaderamente es un lastre, y que de alguna forma apunta hacia un futuro del que América, vamos a decirlo en términos así genéricos, América era el horizonte, ¿no? Para Blake, y yo creo que en el fondo para nosotros ya no lo es, lo ha sido, pero ya no lo es, obviamente, nosotros ya estamos más allá. Yo estoy en China, evidentemente, a mí me interesa muchísimo el fenómeno chino, como sabes. Por ejemplo, yo diría que si hay una novela que se puede también emparentar con las de Grey, son las de Moyan, y en parte, La República del Vino o La vida y la muerte me están desgastando, son novelas que llevan también las posibilidades de lo ficcional y lo metaficcional hasta sus últimas posibilidades. Y curiosamente para hablar de asuntos políticos, históricos, geopolíticos, culturales y también evidentemente sexuales o vitales, ¿no? Con lo cual la literatura en el fondo, incluso en un periodo en el que se supone que el audiovisual e internet dominan, la literatura sigue siendo en el fondo una forma de inteligencia del mundo, de una forma de entrar en los procesos del mundo como nunca ha habido, nunca habrá otro medio tan inteligente, tan capaz de analizar en detalle con el lenguaje, que es nosotros, mejor dicho, con el instrumento que nosotros consideramos el principal de nuestro análisis, que es el lenguaje, ¿no? Porque lo siento, pero la grandeza de la literatura está ahí, en la capacidad de analizar a través del lenguaje procesos de la realidad que de otra forma no podríamos entender en absoluto, ¿no? Y curiosamente, hoy lo puedes globalizar eso, porque yo hablaba, ¿te acordás en Mimes y Simulacro de los posmodernismos europeo y norteamericano, contraponiéndolos, ¿no? Hablando de escritores franceses, escritores británicos o escritores italianos, por ejemplo. Pero, claro, también tienes que tener en cuenta que el posmodernismo también existió en Japón y existió en China. Y autores como Japingua, como Moyan, o como en Japón Kenzaburo Oe, o Yasutaka Tsutsui, etc. Hay una serie de escritores que, evidentemente, tanto en Japón como en China han prolongado, de alguna forma, esa reinvención de lo moderno a través de una posteridad, como decíamos al principio, que se llama posmoderno, que de alguna forma es una forma de modernidad profundizada, si tú quieres, o una forma de ir más allá de lo moderno, como queramos, pero en todo caso ellos lo han hecho también. Y aquí globalizamos la literatura. Salman Rushdie, evidentemente, para los hindúes, ¿no? Porque se dice, no, Salman Rushdie es un novelista británico. No es verdad. Es un novelista británico. Su última novela, de hecho, todavía la tengo pendiente, leí la mitad, la tengo pendiente, pero cualquiera que lea Salman Rushdie sabe que es un hindú que escribe en inglés. Que escribe en la lengua del amo, ¿vale? Sí, en la lengua del antiguo colono, sí, claro, pero ¿eso es malo? No, ¿por qué? Porque Joyce hizo lo mismo y se demostró que Joyce le hizo al inglés lo que los ingleses le habían hecho a Irlanda, es decir, un fish fucking, se lo devolvió a través de la lengua, ¿no? Pues Salman Rushdie está haciendo lo mismo en inglés con respecto al imaginario hindú, ¿no? Con lo cual el mundo, en definitiva, nos demuestra que la literatura sigue teniendo importancia. Lo que no tiene son lectores. Pero tampoco hay que preocuparse, evidentemente, porque vuelvo a insistir, tampoco Barbie tendrá siempre muchos más espectadores que Poor Things. Allá las mujeres. Si prefieren Barbie a Poor Things, ellas sabrán lo que quieren en la vida. Yo, desde luego, si fuera mujer, lo tendría clarísimo. Quiero Poor Things y quiero copias de Poor Things y no quiero Barbie. Pero, encima, Barbie pasa por ser una película feminista, cosa que yo no comprendo porque es un mundo opresivo, cerrado sobre sí mismo, que en definitiva nos convierte a todos en muñecos y muñecas de una comedia de plástico, vamos a decirlo así clarísimamente, una comedia de plástico, donde el sexo es lo de menos, porque no hay nada en la entrepierna. Todo el mundo que ha desnudado alguna vez una muñeca Barbie sabe lo que espera ahí, ¿no? A un muñeco Barbie sabe lo que te espera ahí, ¿no? Y lo hemos hecho todos alguna vez maliciosamente, ¿no? Pero bueno, esto es curiosamente lo que el mundo prefiere, pero no importa. El cine como Poor Things sigue siendo nuestra gran esperanza y la literatura, las de Grey como recuperación, evidentemente sigue siendo una demostración, pero también la de McEwan o la de Jonathan Coe en el momento de tener en Inglaterra, que nos iluminan también sobre lo que pasaba ahí. A mí me llama mucho la atención el caso de Jonathan Coe, su pasión por Alasdair Gray, porque realmente,
y es sorprendente, nunca lo llevó a la literatura. O sea, no puedes leer nada de Jonathan Coe que se parezca lo más remotamente posible a Alasdair Gray, con lo cual le entusiasmaba como lector, pero curiosamente no ha aprendido ninguna lección literaria de él, ¿no? Ah, bueno, y una última cosa que no sé qué quiero olvidar. La historia editorial de Alasdair Gray en español es triste porque también dice mucho sobre el mundo editorial español. Yo no sé si bueno o malo, no sé cómo entenderlo. Pero es sorprendente cuando fíjate, yo descubro a Alasdair Gray en el libro de John Clute sobre la ciencia ficción, ¿no? Una famosa enciclopedia sobre la ciencia ficción. En el año 96 se publica en español y yo lo compro rápidamente y me pongo a leerlo y de pronto descubro un libro del que no había oído hablar nunca, que era el Anarch, que él incluía, curiosamente, como una de las grandes aportaciones a la ciencia ficción desde fuera de la ciencia ficción, ¿no? Y entonces rápidamente lo busco y lo encuentro. Y al mismo tiempo está saliendo en Anagrama, aquí lo tienes, Pobres Criaturas, ¿no? La edición de Anagrama de Pobres Criaturas, ¿no? Con lo cual, y luego me doy cuenta también, el año anterior había salido esto en Minotauro, ¿no? Y esto también había salido en Anagrama unos años atrás, Vestida de cuero, una novela que él ha maldecido, pero que de alguna forma es una novela muy curiosa, muy erótica, muy sexual y que probablemente a él le preocupó lo que algunas personas pensaron de ella y quizá por eso la ha borrado un poco. Incluso la última edición parece ser que la ha hecho en un grupo de relatos, en un conjunto de relatos, un volumen de relatos en el cual ha quitado toda la parte sexual, ¿no? Toda la parte de fantasía sexual. Pero en esa novela dice claramente el programa de lo que es Poor Things, es decir, es la fantasía de un hombre que no llega a excitarse con la mujer que tiene delante, sino piensa en fantasías que más o menos tienen que ver con el sadomasoquismo y con determinado tipo de situaciones eróticas, ¿no? Bueno, pero me estaba alejando de eso. Pero en España, entonces, cuando yo descubro esto, claro, Anagrama ha publicado 2 novelas suyas, la Anarch se había publicado en el 91, fíjate, en el 91 se había publicado en libros ¿cómo se llama?, ediciones de Blanco Satén, y Minotauro había publicado esta, y yo bueno, me lo leí todo, evidentemente entusiasmado con Alasdair Gray. Y a medida que fue pasando el tiempo, Alasdair Gray desapareció. Luego se llegó a publicar esta curiosidad, que no sé si has llegado a conocerla, que es un hacedor de historias, History Maker. Y que además tú, el post que tienes sobre Alasdair Gray en tu blog, le pusiste ese título. Sí, exactamente. El hacedor de historias. Exactamente. Bueno, pues todas estas novelas se fueron publicando en la década de los 90. De pronto empieza el siglo XXI, Alasdair Gray desaparece. Todos los libros se van descatalogando, se van quedando descatalogados, nadie los reedita, nadie los lee. A mí, de hecho, Herralde me dijo en confianza que Alasdair Gray fue una de sus grandes decepciones desde el punto de vista editorial porque él tenía mucho interés en ese autor y realmente la recepción o la reacción de los lectores no fue entusiástica, precisamente. Lo cual explica que ahora mismo esos 2 libros que yo tengo de Anagrama no puedan encontrarse en Anagrama. Ya están totalmente descatalogados, ¿no? Y luego los han empezado a recuperar, como yo digo en mi post, efectivamente, pequeñas editoriales, ¿no? Editoriales independientes, editoriales pequeñas, editoriales de buen gusto, evidentemente, como muestra esto, pero que obviamente no tienen la implantación ni la distribución. Con lo cual, desde el punto de vista editorial, se ve que en España la mediocridad ha ganado, quiero decir, ha ganado la batalla en el sentido de que efectivamente un autor como Alasdair Gray es demasiado imaginativo, demasiado fantasioso, demasiado fantástico, demasiado ambicioso o demasiado creativo, llámalo como quieras, para el lector medio español. Esa es la conclusión. En España, evidentemente, Alasdair Gray no se comía un rosco, eso está claro. Pero indudablemente, ni Poor Things, si fuera una película española, no nos engañemos que ni la habrían hecho, ¿no? Por tanto, aquí podemos hacer La Sociedad de la Nieve, pero nunca haremos Poor Things, ¿no? O sea, ese es nuestro lote, ¿no? Como mucho. Y La Sociedad de la Nieve no es precisamente una película mía favorita. Pero digamos que ese es nuestro lote, ¿no? El cargar una cultura que también se ha ido degradando, evidentemente, y hemos pasado de ciertos niveles que teníamos en los años 70, 80 a niveles que hoy en día dan un poco de pena ver cuáles son las estrellitas literarias, ¿no? Algunos cuyos nombres ni siquiera sabríamos deletrear porque realmente nos parecen vergonzantes, ¿no? Pero lo que quiero decir fundamentalmente es esto. Entonces, editorialmente también te está diciendo la recepción de Alasdair Gray que no hay opción. De hecho, yo pensaba que con la reedición, con la aparición de la película iba a haber alguna reedición estelar. No, sigue ahí, pues donde estaba la última vez que me fijé en esta editorial indie, me parece que eran los libros de Walden, me parece que es. Los libros de Walden. Este está en Marbot Ficción, creo. Sí, ese sí, pero digo Poor Things. Poor Things ha sido publicado por los libros de Walden. Sí, se ha reeditado. Lo ha reeditado Libros de Walden, creo que se llama. Te lo digo ahora porque lo tengo aquí, tengo la reseña aquí. Libros de Walden se puede llamar, efectivamente, Libros de Walden, efectivamente. Mira que la busqué y no la había encontrado. Sí, pues ahí la tienes. Pero la prueba, Guillermo, la prueba. O sea, un tío como tú no puede encontrar esta novela. ¿Por qué? Porque no es fácil.
porque no es fácil, porque no está a la vista. Yo me encontré con Pobres criaturas sin buscarla, ¿eh? Voy a decir una cosa vergonzosa, pero es así. Yo tenía ya la NARC en mis manos, ya la había comprado, ya la estaba leyendo, cuando me encontré un día en la librería del Corte Inglés de Málaga, que era una librería fastuosa en aquella época, era enorme, tenía todas las novedades, me encontré el libro Poor Things, Pobres criaturas, destacado como novedad de anagrama, en la librería del Corte Inglés. A mí me gustaría saber si hoy es posible comprar un libro de Alasdair Gray en alguna librería del Corte Inglés de España, ¿eh? Es un desafío que yo planteo a tus espectadores, a ver si nos corrigen o dicen, sí, yo lo he comprado en el Corte Inglés. Sería genial, porque eso sería una demostración de que Alasdair Gray ha vuelto, ¿no? Yo sí he visto que hay nuevas ediciones en inglés, ¿no? En inglés la han reeditado, y además la han reeditado con esa cosa horrible de poner en la portada Emma Stone, ¿no? Y hacer una especie de publicidad o promoción a través de la película, ¿no? Sí, del todo antiestético. Quería preguntarte ahora para pasar a los posmodernos europeos, por ese calificativo que tú mismo has reclamado para ti en algún momento, ¿no? Es decir, ¿tú te identificas como escritor posmoderno europeo? Yo soy hijo, yo sería un hijo porque volvemos, es lo mismo de Foster Wallace que hemos hablado alguna vez, ¿no? Es decir, yo por edad no puedo ser, porque claro, si posmoderno europeo, tal como yo lo considero, posmoderno americano, Barth, o Cooper, o Pynchon, o Barthelmy, o Delilo incluso, ¿no? Y en el momento de un posmoderno europeo diríamos Italo Calvino, del que cumplimos el centenario el año pasado, sin pena ni gloria, por cierto, otro grandísimo autor al que algún día habrá que dedicarle también un programa, Guillermo. Italo Calvino, yo creo que en el fondo muy poco leído. Cuando yo empecé a leer, cuando yo tenía apenas 15, 16 años, todo el mundo citaba a Italo Calvino. Claro, exactamente. Todo el mundo citaba, estaba ahí presente, ¿no? De hecho, era un premio Nobel que nunca nadie entendió por qué no se lo habían dado. En fin, era una cosa maravillosa. Cuando publica de Si una noche de invierno un viajero, es una novela que a mí me toca vivir cuando él publica. Crónica de una muerte anunciada y Si una noche de invierno un viajero son dos de las novelas que yo tengo la suerte de cuando tengo 19 años aparecen en el escenario, ¿no? O 18 años. Con lo cual, evidentemente, son novelas que me entusiasmaron en aquel momento, aunque la de García Márquez la tengo olvidada, ¿no? Pero la de Calvino la he releído varias veces en mi vida, ¿no? Si una noche de invierno un viajero. Y me parece una novela maravillosa, que lleva hasta las últimas posibilidades el juego de la metaficción y de la literatura entendido como juego, ¿no? Y curiosamente, mira, te lo tengo aquí preparado. ¿Dónde está? Aquí está. Lo he perdido. Ah, sí, aquí está. Y estoy releyendo, precisamente, también estaba releyendo en Navidad, estuve releyendo La vida e instrucciones de uso, ¿no? Esa maravilla de Georges Perec, que publicó también Anagrama. Otro posmoderno europeo, efectivamente. Exactamente, la ha reeditado no hace mucho. Yo tengo la edición, esta es la edición del 88, pero te digo, otro posmoderno europeo. Entonces, claro, tú dices, Italo Calvino, Michel Tournier, otro gran escritor, por ejemplo, para mí, Michel Tournier. Yo recomiendo, si alguien no lo ha leído, su reescritura, por ejemplo, de Robinson Crusoe, de Defoe, ¿no? El Viernes o los limbos del Pacífico, que es un libro magnífico, es un libro extraordinario, porque lo que hace es reescribir una anécdota que es colonialista, curiosamente la reescribe en términos poscoloniales sin saber que son poscoloniales, ¿no? Y realmente ves un individuo enfrentado a la naturaleza tropical, exótica, deviniendo con la naturaleza, ¿no? Es una maravilla de novela. O Los meteoros, ¿no? De Michel Tournier también. O sea que si tú te centras en que hay un posmodernismo europeo, porque son los coetáneos, como Alasdair Gray también, son coetáneos del posmodernismo norteamericano, por hablar de dos fenómenos, evidentemente tienes que pensar que hay un después, ¿no? Yo pertenezco a ese después. Yo pertenezco a la generación de Pielevin, por ejemplo, de los rusos Sorokin, que me gustan muchísimo, Vladimir Sorokin o Víctor Pielevin, por poner un ejemplo, o de Michel Houellebecq, que es un poco mayor que yo, pero evidentemente también pertenece a esta renovación, aunque evidentemente eso viene en un mundo en el cual ya las etiquetas son difíciles, porque a mí lo que me gusta de la estética actual, tanto en cine como en series, como en literatura, es la capacidad de mezclar géneros, es decir, la capacidad de ser realista, de poder ser realista y al mismo tiempo no desdeñar lo fantástico o no desdeñar lo maravilloso o no desdeñar en un momento determinado cualquier tipo de extrapolación al inframundo, porque para mí todo está legitimado por la tecnología. Es decir, siempre puedes decir, como yo hago en Providence, siempre puedes decir que todo es una película. Con lo cual, el complejo que algunos novelistas tienen a la hora de plantear la ficción, como diciendo, no, quiero un tono único, quiero personajes definidos de antemano y una acción que se pueda seguir más o menos linealmente. No, pero mire usted, vivo en la época de todo a la vez en todas partes. ¿Por qué? Del multiverso, ¿no? ¿Por qué tengo que escribir, evidentemente, de un modo determinado si mi propia cultura me está diciendo que vivo en una fragmentación que ya es casi objetiva, ¿no? Como dirían los viejos científicos, no es casi objetiva, ¿no? Vivimos todos en una fragmentación, en un caos que se ha objetivado, que ya no es
como en Kafka, una cuestión personal, individual, subjetiva. No, no, no. El caos ya está objetivado, ya forma parte de las condiciones de la vida real. Como demuestra esa película que se llama Todo a la vez en todas partes, de la que yo no soy fan, pero soy admirador discreto, pero puedo entender también lo que lanza su discurso, su mensaje. No sé si has visto la serie, te la recomiendo, la serie de Curse, también con Emma Stone, por cierto. Bueno, pues esa serie que sigue una trayectoria hiperrealista, se acaba de estrenar en Movistar Plus, que sigue una trayectoria en Sky Showtime, realmente, que sigue una trayectoria hiperrealista, tiene un final absolutamente maravilloso y fantástico. ¿Y qué es lo que lo permite? Precisamente el hiperrealismo anterior, es decir, el hecho de crear un hiperrealismo que es en el fondo una supuesta descripción objetiva de la cámara que en un momento determinado es burlada por unas condiciones reales de vida que evidentemente introducen el caos, introducen el desorden, ¿no? en un mundo determinado. Bueno, eso es lo que me parece que ha acabado. Lo posmoderno vino a romper con la norma posmoderna que a su vez, con la norma moderna que a su vez había roto con la norma decimonónica. A partir de que todo se rompe, como en Pobres Criaturas, tú puedes escribir una novela que es digna de Borges, que es un artefacto apócrifo perfectamente borgiano, en el cual efectivamente un escritor dice que se ha encontrado una novela en la cual un señor cuenta cómo su mujer es fruto de un experimento único en la historia, que es que el médico con el que él había hecho gran amistad había implantado en el cadáver de una ahogada, fíjate tú qué interesante es esto, en el cadáver de una ahogada había implantado el cerebro de su feto, de su hija nonata. Entonces, tú imagínate, la historia es fabulosa, y aparte de un a priori fabuloso. El marido está contando la historia de su mujer, pero a su vez Alasdair Gray ha encontrado ese manuscrito de manos de un amigo historiador que se lo encontró tirado, arrumbado en un barrio de Glasgow, allí tirado en medio de la calle, olvidado entre una serie de archivadores y muebles de oficina, en una liquidación de estas muy típica del Glasgow de los 80-90, de los 80, realmente final de los 80, que es cuando empieza la novela, y curiosamente encuentra un sobre ahí y ese sobre incluye el manuscrito, o mejor dicho, el libro de la novela, es publicada en su tiempo pagado por ella, autoedición, por el señor por el Archibald McCandless, el funcionario de salud escocés, y en él cuenta cómo su mejor amigo, el médico Godwin Baxter, implantó el cerebro del feto en su mujer, y cómo de alguna forma esa mujer empezó a vivir. Y también en la novela, evidentemente, se da. Entonces, ese juego que llega hasta el final, ese juego, obviamente, es mucho más que posmoderno. Eso ya, yo creo que con Poor Things en la mano, podríamos estar hablando ya de la liquidación de lo posmoderno. Creo que ya no es posible ir más allá de ese grado de posmodernidad. Por tanto, después de eso, a partir del 92, el escritor ya es libre de elegir en cada novela cómo va a abordar su tema. Lo importante, como diría, hazlo interesante, obviamente, hazlo creativo, hazlo original, si es posible, y si no, di que es un plagio, como hace Alasdair Gray en Lanark, porque, bueno, una de las cosas geniales de Lanark es ese capítulo que tú todavía no has llegado, me has dicho, pero en que se van a revelar todos los plagios que constituyen la novela Lanark. Y se van a revelar de un modo ficcional, o sea, incorporados a la ficción, no como una anotación erudita o pedante, no. Incorporado a la ficción te va a revelar, también a la textualidad de la página, evidentemente, te va a revelar todos los plagios que constituyen la novela Lanark. Con lo cual, la intertextualidad, esa categoría que Genet se inventó en un momento determinado, de intertextualidad y tal, queda totalmente anulada porque se convierte en un procedimiento creativo. Ya no es una pedantería teórica, ya es una realidad de la ficción. Entonces, cuando tú llegas a ese tipo de extremos, que es como llevar a Borges a las últimas consecuencias, llega un momento que dices, ¿después de eso qué? Pues después de eso la libertad absoluta. La libertad absoluta. Haz con la narración, haz con la novela lo que te venga en gana. Como hace Lanthimos, por cierto, con su maravillosa película. Es decir, hace lo que le viene en gana. De hecho, yo creo que si no hubiera un clima favorable por el tema, creo que esa novela hubiera provocado pateos, abucheos y probablemente algún escándalo, algún desmelenamiento escandalizado por los atrevimientos, la provocación que Lanthimos se atreve a plantear. Pero bueno, fíjate que el mundo está tan convencionalizado que nadie se atreve a decirlo, pero es así. Es decir, si tú piensas en esa película y la comparas con otras películas, incluida Barbie, pero otras películas del panorama, dirías, pero bueno, eso es la libertad total frente a la sumisión, ¿no? Frente a la sumisión narrativa, a la sumisión estética o a la sumisión cinematográfica, ¿no? Llámalo como quieras. Sí, además es muy interesante porque Barbie es una película totalmente kitsch, que también vemos cómo el kitsch se va apoderando, y el kitsch sería como la antítesis de lo que acabas de decir, ¿no? Porque vemos como en Pobres Criaturas hay una suerte de poshistoria, es decir, ahí tenemos elementos del siglo XIX con elementos futuristas, etcétera, es decir, una combinación totalmente libre, y en cambio lo que hay
en Barbie es la eliminación de todo aquello que es negativo, es decir, todo lo que no nos gusta de la realidad lo quitamos y hacemos una realidad bonita, ¿no? Y de alguna forma el espectador se queda con la realidad bonita en buena medida, ¿no? Y eso es lo que quizás debería preocuparnos, porque muchas veces incluso la gente que supuestamente dice ser críticos de cine, críticos de literatura, se quedan con Barbie y salen totalmente enfadados de ver pobres criaturas criticando pues que habla de la prostitución y tal y que eso es inaceptable, cuando en cambio Barbie ya desde el propio título es una alabanza total del capitalismo. Es un producto de publicidad, ¿no? Al fin y al cabo. De la mediatización del cuerpo femenino por el capitalismo, porque al fin y al cabo Barbie es un modelo, igual que la actriz que la representa, es un modelo también, es decir, que también las mujeres ahí podían decir, ¿qué prefiero? ¿Que me cuente la historia de Emma Stone o que me cuente la historia de Margot Robbie? Es decir, no es solo la muñeca o el Frankenstein, es también versus Frankenstein, ¿no? Que ahí hay una tesis que hacer, ¿no? Barbie o Frankenstein, ¿no? Sino también, evidentemente, la actriz que lo encarna, una actriz totalmente sometida al estándar de Barbie y la otra, evidentemente, libre y liberada de ser una Frankenstein autofecundada por su propio feto, lo cual es genial, y evidentemente viviendo una vida de niña que se salta a la torera todas las normas victorianas de conducta, ¿no? Eso me parece que es una alegoría perfecta de lo que hace la película y de lo que hace en la novela, es decir, hacer saltar por los aires las normas estéticas tanto de la novela decimonónica como del cine del siglo XXI, ¿no? Es decir, yo espero que el éxito de Poor Things lleve a que la gente se sienta más libre a la hora de hacer películas, porque en el fondo, y se den cuenta también, en España solo hay 500.000 de espectadores, pero bueno, no está mal en salas, ¿no? Más o menos la película es lo que ha recaudado en España, pero la película ya ha doblado o triplicado la inversión inicial, con lo cual se puede ver que en el mundo hay espectadores para este tipo de cine y no solo como el Triángulo de la Tristeza, condenados a la tristeza, nunca mejor dicho, de ser cine europeo, o cine de autor, o cine indie, o cine de arte y ensayo. No. En gran pantalla, con gran despliegue y con gran reconocimiento mediático y, por supuesto, académico, ¿no? En el sentido de los Oscars. Pero eso, nos gusta, ¿no? También forma parte de nuestro tiempo, aunque nos parezca impuro. Es que el mundo es impuro, el mundo no es de una pureza absoluta. Yo oigo a veces discursos también en tus programas demasiado puros por parte de algunos invitados. Yo creo que la pureza, de verdad, que es uno de esos valores que ya deberíamos haber aprendido a relativizar. La pureza absoluta no existe en un mundo en el cual un libro hay que comprarlo, es decir, y el escritor tiene que ganarse la vida. Alasdair Gray tuvo muchos problemas económicos y con todo lo que habría que alabar es su heroísmo. Al final él es la narc, porque es el artista que se empeña en realizar su obra contra viento y marea y que de alguna forma tuvo en contra, bueno, la indiferencia, siendo un marginal, siendo un periférico, como es un escocés, en la Gran Bretaña, donde todo se cocía en Londres, ¿no? Y él, a pesar de haber pasado grandes apuros y haber tenido problemas económicos, siguió adelante y fíjate la obra de la que estamos hablando, y una parte no la conocemos, yo no la conozco entera, evidentemente, aunque de la ficción casi todo, me quedan muy pocas cosas, pero no conozco tanto sus libros de ensayos o sus incluso donde ha contado su vida, etcétera, eso no los conozco tanto, pero lo que me interesa de él es su figura, ¿no? Su figura como gran heraldo de lo que es el arte en el fondo, pero no porque sea más puro que otros, sino porque ha entendido la impureza. Sin Poor Things es una novela impura en la misma medida que la película de Lanthimos. Y Lanthimos, como director, es un hombre impuro, porque él ha aceptado estar en esa escena internacional, en esa escena global. Él no se ha quedado reducido a su pequeño cine griego, haciendo sus pequeñas películas en Grecia, cada una más enrarecida y claustrofóbica que la anterior. No. Él ha saltado a la palestra internacional, una cosa que yo bendigo y que a mí me llena de alegría, ¿no? Porque no, como dijo aquel, al enemigo no hay que dejarle lo que quiere. El enemigo lo quiere todo. Lo quiere todo el territorio, quiere todo el poder, quiere todos los espectadores y los demás a la periferia, a la marginalidad. No, pues no, yo no estoy dispuesto. Así que cada vez que un artista conquista un terreno que supuestamente es de otros, yo me alegro y lo celebro con entusiasmo, porque me parece un éxito, ¿no? Verdaderamente que un artista imponga al mundo un producto que evidentemente ese mundo a priori no hubiera querido que se produjera o no hubiera querido que llegara a ser, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o no. ¿Lo ves así? Sí, vamos, bueno, lo primero, el programa en su inicio se llamaba Puro Vicio. Lo cambié por cuestiones de que me dijeron, no queda muy bien y tal, pero yo estoy radicalmente en contra de la pureza porque es un concepto moralista y puritano y todos tenemos esa mancha humana, ¿no? De la que hablaba Philip Roth, ¿no? En el momento en que se quiere eliminar la mancha humana, la cinta blanca de Haneke es donde empiezan los problemas, ¿no? De alguna forma. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, preocupa
ver la irrelevancia de la literatura, ¿no? Porque la literatura es, sobre todo la narrativa, un invento europeo, la novela, ¿no?, moderna, muy que nos conforma al individuo, ¿no? Yo creo que la novela es el gran invento del individuo, parejo al individuo, ¿no? Aunque el individuo moderno nace con la poesía, realmente donde más se desarrolla es en la novela. Y un poco la desaparición de esa forma de entender la literatura también es la desaparición de una forma de entender la libertad individual, ¿no? Y como decías tú, es un acto creador también. El mayor acto creativo que tiene cualquier individuo también es ser capaz de crear novelas tan ingeniosas, tan vastas, con un formato técnico tan sumamente inabarcable, ¿no? Y disfrutable y tremendamente divertido. Y toda esta cosa de la autoficción, de la docurrealidad, etcétera, a mí me parece que es un ensanchamiento, perdón, todo lo contrario, un constreñimiento terrible de la imaginación y por lo tanto de la libertad. Y me preocupa ver cómo incluso, sobre todo la gente joven de mi generación y demás, consume y entiende la ficción de manera mimética, sin entender eso de lo que hablabas tú, esa capacidad de representar al mundo, porque creo que es como aceptar lo mínimo, ¿no? Es decir, te ofrecen el mundo y en vez de ser ambicioso te quedas con lo mínimo y no te atreves a ir más allá, ¿no? Y eso es lo que la domesticación del espectador es lo que me produce más tristeza, no por nada, sino porque uno también cuando quiere escribir y demás, pues piensa en quién lo va a leer y da igual. Obviamente siempre ha sido difícil, no hay más que pensar en el santo patrón, en Cervantes, en cómo acabó sus días, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido unos años de esplendor donde el novelista tenía una responsabilidad social, y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ahí está Delillo hablando de cómo el terrorista ha tomado el testigo del escritor, ¿no? Y entonces cuando el escritor deja de ser terrorista, el terrorista tiene la importancia social del escritor, ¿no? Así que ojalá lleguen tiempos donde los escritores, sobre todo los escritores tan buenos como tú, pues toméis un poco el relevo en ese sentido. Ojalá y volvieran a estar este tipo de libros, los tuyos, los de Gray, para encontrarse con facilidades, porque si no Sí, sí, es pero realmente complicado. yo lo que quiero aclarar es que el modelo ideal para el escritor de hoy es el presentador de televisión, o sea, el personaje televisivo. Yo creo que sería interesante que cada escritor que tenga talento, cuando ya desde la cuna, ¿no? Desde la cuna se localiza a los escritores que pueden tener talento y se les asocie ya también desde la cuna al que va a ser una estrella televisiva o un youtuber o un influencer de estos de internet o lo que sea, se les asocie y de alguna forma uno se convierta en guionista del otro. Yo creo que esa es la asociación a la que probablemente el futuro nos invita, ¿no? A crear de alguna forma que una mente creativa vaya unida a, por lo que sea, a la fotogenia o a la capacidad de comunicación o a la capacidad mediática que tenga cada cual, ¿no? Pero yo creo que el gran problema efectivamente es ese, ¿no? Es decir, el escritor muchas veces está encerrado, como le pasó a Gray también. Si tú ves sus vídeos te das cuenta de que era un hombre que no comunicaba, como no era un comunicador en el sentido estricto de la palabra, y claro, eso pudo pasarle factura, evidentemente. Pero lo importante, evidentemente, está en los libros. ¿Pero por qué el libro no se convierte en instrumento de conocimiento? Porque yo diría como Slavoj Žižek, ¿no? Estaba el famoso libro de Chesterton, maravilloso libro de Chesterton, que es el hombre que fue, el hombre que sabía demasiado, el hombre que fue jueves. Es un maravilloso libro, pero no era de ese del que quería hablar, sino El hombre que sabía demasiado, que Hitchcock le robó el título, por cierto, pagando, me parece recordar, que tuvo que pagarle a Chesterton, o a los herederos, pero el título de un conjunto de relatos. Pero lo importante, y de un detective que se inventó, pero Zizek decía muy claramente, el problema es que ese título de Hitchcock, él hablaba de Hitchcock, no se acordaba que era de Chesterton, ese título en definitiva dice lo contrario de lo que es el programa humano. Los seres humanos no quieren saber demasiado. Realmente lo que define a la naturaleza humana es no saber demasiado. Y lo que hace posible la vida humana es no saber demasiado. Por eso el conocimiento es visto con sospecha. Y la novela, como forma fundamental del conocimiento humano, porque ahí está representado lo que somos, ahí está representado lo que vivimos, lo que en su tiempo, ¿no? Cada uno en su tiempo, con las categorías, y ahí nos vemos también un espejo que nos dice lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira de nuestra impostura existencial, vamos a decirlo así. Curiosamente, la novela, no solo la filosofía, sino la novela, que es una forma popular también, que puede tener, digamos, un componente divulgativo, al final es una forma de saber demasiado. Y yo creo que la clave está en, como decía muy bien Zizek, con mucho ingenio, el ser humano no quiere saber demasiado. El ser humano se conforma con saber un poquito, aquello que le sirva para seguir viviendo y poder abrirse camino y poder en el fondo sobrevivir a lo que le ha tocado, ¿no?
Y ahí es donde yo creo que la inteligencia colectiva falla, porque yo creo que la cultura, la educación, la universidad, pero también el instituto, evidentemente, y la escuela primaria, todo eso debería estar al servicio de hacer del ser humano alguien que apetezca conocer, porque es, como demuestra Bella en la película, que me parece otra lección maravillosa de la novela, la educación hace de esa mujer una mujer libre, lo que te decía antes, porque esa inteligencia está instruida, esa carne que ya también está instruida. Y por tanto, ese conocimiento que guía a esa mujer en la vida, conocimiento en este caso científico, pero también literario, cuando ella dice aquello, yo soy mi medio de producción y yo soy mía, como dice el famoso lema de las feministas italianas de los años 70, ¿no? Yo soy mía, pues eso en el fondo lo que viene a reivindicar es yo conozco y me conozco. Y ese conocimiento es lo que nos hace libres. Y curiosamente vivimos en una cultura basada en el miedo, basada en la cobardía y basada en la ignorancia. Y eso quizá, y en la hipocresía, por supuesto. Y eso quizá sigue siendo verdad hoy y en la era victoriana. Y eso es lo triste también. Porque a lo mejor Poor Things nos vuelve a recordar que no hemos salido todavía del siglo XIX, no hemos sabido salir todavía de la era victoriana. Pues Juan Francisco Ferrer, ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo por mí me tiraba otra hora y media más hablando contigo, porque me encanta escucharte. Yo también, pero no te preocupes. Seguimos otro día. Claro, emplazarte cuando menos a cuando saques ese libro, que me abalanzaré sobre él el primer día en librerías y que espero que lo pongan en la casa el libro, y si no, ya lo pediré yo donde corresponda. Pero nada, que siempre es un gusto y también pues siempre recomiendo ya no solo que se lean tus libros, que me parecen formidables y no sabría cuál me gusta más de ellos. Sí que recomiendo también que se siga tu blog, porque, por ejemplo, a mí me alegró mucho ver esta última entrada hablando de Ian McEwan. Tenía ahí la novela que no sabía si leerla o no y dije, pues me la leo. Así que con ganas de leer lo que tengas que decir de la película y siempre agradecido porque te pases por aquí a hablar con nosotros. Eso me recuerda que la próxima vez tendríamos que hablar de literatura inglesa, porque yo sí sostengo que quizá la literatura inglesa, la literatura británica, es probablemente una de las más originales de hace una década y media, es de las más variadas y creativas, mucho más que la norteamericana, que en mi opinión ahora, como ya sabes, está en cierta decadencia. Pero ya tenemos tiempo de hablar de ello, efectivamente. Para mí ha sido un placer, Guillermo, así que nos encomendamos a la próxima. Cuando quieras, además yo estoy de acuerdo, desde que Franzen empezó a triunfar, ya la literatura norteamericana no es lo que era, así que me encantado de hablar contigo de literatura inglesa. Ya te pediré lista de autores para poder preparármelo un poco y nada, pues que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud y hasta pronto.